¿Ver las estrellas fugaces? Ahora, está bien. Ella se rió mientras se ponía el abrigo, dejándome solo sentado en la oscuridad. En el refrigerador todavía estaba el pastel de cumpleaños que me había comprado. Ella no sabía que hoy era mi cumpleaños. Tampoco sabía que ya había decidido dejarla. Después de tantos años, me esforcé tanto para darle un futuro, pero al final, en su futuro, ya no estaba yo. Ella se quedaría en Ciudad B, casarse, tener hijos, comenzar una nueva vida, y yo, solo podía regresar a aquel pueblo, un lugar al que ella nunca volvería. Creí que éramos la redención mutua, pero luego descubrí que solo fui un pago de deuda en su vida. Le salvé la vida, y ella usó toda una vida para pagarme el favor, pero nunca me dijo me gustas. Hasta ese día, cuando ese hombre me encontró, y me dijo con una sonrisa, ella no te ama, solo te debe, déjala ir, solo cuando te vayas, ella podrá ser verdaderamente feliz. Y ese día, decidí irme, dejar esta ciudad, dejarla a ella, pero seguro que no te imaginas, que nuestra historia, comenzó con un rescate. Capítulo 1. Javier, a fin de mes planeo regresar a mi pueblo, probablemente me quede allí para siempre, guárdame un lugar en tu restaurante. Apenas terminó de hablar, del otro lado de la línea vino la voz sorprendida de su hermano Javier. ¿Qué? ¿Vas a volver? Esa pobrecita que te mataste manteniendo ahora es la profesora más joven de la Universidad de la Élite. Trabajaste en tantos empleos temporales todos estos años por ella, finalmente saliste adelante, ¿por qué no te quedas en Ciudad B disfrutando la vida, y de repente quieres volver a nuestro pueblo? ¿Acaso ella te falló? No, estamos bien. Ian lo interrumpió, sus nudillos acariciando inconscientemente el borde del teléfono. Simplemente ya no quiero quedarme en Ciudad B. ¿Y Celia? ¿Viene contigo? La respiración de Ian se detuvo un instante. El sol poniente afuera alargaba su sombra, solitaria, proyectada en la pared. No, solo voy yo, se oyó a sí mismo decir. Ella se quedará aquí, se casará, tendrá hijos, comenzará una nueva vida. Después de colgar, el teléfono vibró. Un mensaje de Adrián, Sr. Ian, ¿lo ha pensado bien? La yema de los dedos de Ian se demoró mucho en la pantalla, finalmente solo respondió, lo he pensado bien, dejaré a Celia. Celia. Solo con rodar suavemente ese nombre entre los dientes, una punzada de dolor caliente le recorría el corazón. Recordaba la primera vez que vio a Celia, fue en la ceremonia de inauguración del primer año de secundaria. Ella subió al escenario como representante estudiantil, llevaba el uniforme limpio, parada bajo el sol, con una voz serena y agradable. En ese entonces, era el objeto de enamoramiento secreto de todos los chicos de la escuela, con excelentes calificaciones, apariencia sobresaliente, la niña de oro a los ojos de todos. Y Ian, solo era un chico pobre criado en un orfanato, con calificaciones promedio, sin siquiera el valor para hablarle. Hasta que en el segundo año de secundaria, todo cambió. La identidad de Celia como hija ilegítima fue expuesta, las fotos íntimas de su madre fueron pegadas con malicia por toda la escuela. De la noche a la mañana, cayó del pedestal y se convirtió en el objeto del desprecio de todos. Fue aislada, humillada, incluso llevada al punto de suicidarse saltando al río. Fue él quien la sacó del río. Esa noche, ella estaba empapada, con la mirada vacía, y le preguntó, ¿por qué me salvaste? No pudo dar una razón, solo apretó fuertemente su mano, temiendo que si la soltaba, ella desaparecería de nuevo. Más tarde, vivieron juntos en un apartamento alquilado de 10 metros cuadrados, dependiendo el uno del otro para sobrevivir. Cuando salieron los resultados del examen de acceso a la universidad, viendo que el dinero solo alcanzaba para uno, él renunció activamente a su oportunidad de ir a la universidad. Ella le preguntó, ¿por qué? Él forcejeó una sonrisa y dijo, mis notas son regulares, solo entré en una universidad mediocre, definitivamente debes ir tú. No te preocupes por los gastos de manutención en la escuela, ahora trabajo en 3 empleos al día, puedo mantenerte. Ella guardó silencio un largo rato, y finalmente solo dijo una frase, Ian, te daré una buena vida. Más tarde, ella realmente lo logró. Se saltó niveles, hizo maestría y doctorado directo, a los 24 años se convirtió en la profesora más joven de la Universidad de la Élite, fue llamada la erudita prodigio. Finalmente su vida mejoró, y ella lo llevó a mudarse a un lujoso apartamento con vistas al río. Él creyó que los malos tiempos finalmente terminaban. Hasta ese día, cuando accidentalmente vio su teléfono. Adrián, el hijo del rector de la Universidad de la Élite, guapo, excelente, radiante. Un hombre así le había enviado innumerables mensajes. Hoy el experimento falló de nuevo, estoy tan triste. Te traje café, lo dejé en tu oficina. ¿Por qué no respondes mis mensajes? Me odias. Celia siempre respondía con frialdad, hasta que Adrián,
Sin poder contenerse, le preguntó de manera demandante. Ella entonces explicó: no es que te odie, es solo que no sé cómo relacionarme con el sexo opuesto. Al día siguiente, Celia, inusualmente, vino a preguntarle a Ian: ¿qué regalos os alegran a los chicos? En ese momento, el corazón de Ian dolió como si le hubieran pinchado con una aguja. Todos estos años, no era que no hubiera pensado en expresar sus sentimientos a Celia, pero ella siempre estaba ocupada estudiando, haciendo experimentos, así que él también ocultó sus pensamientos. Y ahora, finalmente entendía que Celia solo sentía gratitud hacia él, no amor. Poco después, ese hombre llamado Adrián lo buscó activamente. Ese día, trajo una carpeta con copias de todas las fotos íntimas que una vez llevaron al suicidio a la madre de Celia. El medio hermano de Celia quiere repetir la jugada, destruirla de nuevo, pero fue detenido. Señor Ian, Celia y yo sentimos afecto mutuo, pero ella, por pagar la deuda de gratitud, no puede aceptarme, solo puede quedarse a su lado, pero usted no puede protegerla. Si insiste en quedarse a su lado, estas fotos se filtrarán, y todos sus esfuerzos de estos años se irán de nuevo por el desagüe. Pero si usted la suelta, dijo en voz baja, yo la protegeré, haré que ascienda socialmente con facilidad. Esa noche, Ian se sentó en el balcón y miró la luna toda la noche. Al amanecer, finalmente tomó una decisión. Sabía que Adrián decía la verdad, él no podía proteger a Celia. Sabía aún más, que a Celia no le gustaba. Así que, dejarla, era la mejor opción. Mejor soltar. De hoy en adelante, ya no tendría que quedarse despierto en la noche esperando junto a esa lámpara solitaria, preocupado por su regreso a casa. Ya no tendría que verla, siendo una erudita prodigio, preguntando cómo llevarse bien con otros hombres, para luego tragarse solo la amargura. Ya no tendría que esperar día tras día, que esa persona que nunca se enamoraría de él, lo mirara. Un dolor agudo en el estómago interrumpió sus recuerdos. Ian se encogió en el suelo, el sudor empapó su espalda, el botiquín estaba en la mesa de centro, pero no tenía ni la fuerza para estirar la mano. Sonó el giro de la llave. Celia, al entrar, lo vio tirado en el suelo y su expresión cambió al instante. Entró corriendo, con esfuerzo lo ayudó a levantarse, con movimientos suaves lo acostó en la cama. ¿La medicina? Su voz sonaba un poco urgente, revolviendo todo en su búsqueda. ¿Dónde está la medicina para el estómago que compramos la última vez? Ian señaló el cajón. Ella inmediatamente sirvió agua y tomó la medicina, con una habilidad que parecía haberlo hecho innumerables veces. El agua tibia llegó a sus labios. Ian bebió a sorbos pequeños, y dijo en voz baja: gracias, te molesto. No es molestia. Celia frunció el ceño. Sabes que tienes problemas estomacales, ¿por qué no tomas la medicina a tiempo? En ese entonces, para mantener sus estudios, él trabajó en 3 empleos, a menudo comía solo una vez al día, arruinándose el estómago a fuerza. Cada vez que le dolía el estómago, ella le dolía en el corazón, lo abrazaba, le masajeaba suavemente el estómago, hasta que se dormía. Pero esta vez, cuando ella extendió la mano para abrazarlo, él la apartó suavemente. Celia claramente se sorprendió, sus cejas se fruncieron ligeramente. Celia, yo. Justo cuando Ian iba a hablar, su teléfono sonó de repente. Era Adrián. Hola, contestó la llamada, su mirada todavía en Ian. ¿Ver las estrellas fugaces? Ahora, está bien. Colgó, se levantó y tomó su abrigo. Tengo algo que hacer, debo salir. Descansa bien. Ella se dio la vuelta y se fue, su espalda erguida y esbelta se superponía con la de aquella joven que él recogió y llevó a casa años atrás. Ian abrió la boca. Esa frase de voy a regresar a mi pueblo al final no llegó a tiempo para ser dicha. El sonido de la puerta cerrándose fue suave, pero como un martillazo en el corazón. Ian se quedó solo sentado en la oscuridad, hasta que sonaron las campanadas de medianoche. En el refrigerador estaba el pastel de cumpleaños recién comprado. Celia nunca recordaba su cumpleaños, pero cada año en este día, Ian pedía un deseo en secreto. Este año solo pidió un deseo. Espero que después de que me vaya, Celia pueda encontrar la felicidad. En el titilar de las velas, Ian parecía ver de nuevo a esa joven del día lluvioso, con sus pestañas húmedas, unos ojos brillantes de manera sorprendente. Esa fue la estrella fugaz más hermosa que había visto en su vida. Capítulo 2. Al día siguiente, Ian fue como de costumbre a trabajar al restaurante. Este local estaba cerca de la escuela de Celia. Elegirlo inicialmente era solo para poder verla un poco más. Luego, cuando ella tuvo dinero, varias veces le sugirió que renunciara y descansara en casa, pero él siempre se negó. Ella siempre estaba ocupada en la escuela. Si él perdía este trabajo, ya no la vería. Hoy originalmente iba a renunciar, pero el gerente le dio una palmada en el hombro y le dijo: Ian,
ayúdame unos días más, espera a que contratemos a alguien nuevo para irte. Ian miró sus ojos suplicantes, pensó en todo el cuidado que había recibido de él todos estos años, y finalmente asintió. Poco después, llegaron clientes, un grupo de estudiantes de la Universidad de la Élite que venían a cenar en grupo. Al entregar el menú, vio de inmediato una foto en la mesa, una foto de Celia y Adrián. Ella llevaba una camisa blanca, su expresión todavía serena, pero la ligera curva hacia arriba de la comisura de sus labios, era una relajación que rara vez veía en ella. Adrián tenía el brazo sobre su hombro, con una sonrisa radiante como el sol. ¿También crees que hacen buena pareja, verdad? Una chica, siguiendo su mirada, dijo con emoción, esta es la pareja famosa de nuestra universidad. La profesora Serena y el chico guapo del campus, todos los están sipeando. Él bajó la cabeza, sirviendo agua con limón en la copa, y preguntó suavemente, ¿ellos, se llevan bien? Por supuesto. Varias chicas se emocionaron de inmediato, hablando a la vez sobre lo especial que era Celia con Adrián. La profesora Celia normalmente es inaccesible, pero con el estudiante mayor Adrián es especialmente paciente. La última vez que el estudiante mayor Adrián se durmió en el laboratorio, la profesora Celia incluso le puso su chaqueta. He oído que la pluma estilográfica que le regaló el estudiante mayor Adrián, la lleva consigo todos los días. Ian escuchaba sus palabras, sus dedos temblaban ligeramente, casi dejaba caer la jarra de vidrio que sostenía. Estas cosas, Celia nunca las había hecho por él. Hacen buena pareja en todo. Una chica de repente suspiró. El único problema es que la profesora Celia no tiene buenos orígenes, se dice que todavía tiene un salvador al que debe pagar el favor. Ah, ¿ese tipo? Otra chica frunció los labios con desdén. He oído que ni siquiera fue a la universidad, no tiene un trabajo formal, siempre con empleos temporales, simplemente no es digno de la profesora Celia. Exacto, fastidiando y aferrándose a ella, qué descarado. Incluso le preguntamos a la profesora Celia, que si mejor le daba algo de dinero para deshacerse de él, que no se arruinara su propia felicidad. El corazón de Ian se sintió fuertemente apretado, le dolía tanto que casi no podía respirar. ¿Por qué te tiemblan las manos? Una chica de repente lo miró. ¿Estás bien? Él forcejeó una sonrisa. Estoy bien, solo creo que tenéis razón. Después del trabajo, salió apresuradamente del restaurante, pero al llegar a la entrada de la escuela, se detuvo en seco. Celia y Adrián caminaban juntos hombro con hombro. Adrián llevaba una bufanda roja alrededor del cuello. Mientras hablaba, de repente se la quitó y se la puso con consideración a Celia. Contuvo la respiración, mirando a Celia, que siempre había tenido manías de limpieza, y esta vez no se negó. Las estrellas fugaces de anoche eran realmente hermosas. Adrián dijo sonriendo. Celia asintió. Sí, la próxima vez podemos volver a verlas. Los estudiantes que pasaban por allí los miraban de reojo. Alguien murmuró en voz baja, los hipeo. Hablaban de experimentos, proyectos de investigación, conferencias académicas, un montón de cosas que él no entendía. Parado en un rincón, de repente se dio cuenta de que entre él y Celia ya existía un abismo infranqueable. Al llegar a casa, Celia estaba en la cocina sirviéndose agua. Abrió el refrigerador, vio el pastel a medio comer y se sorprendió. ¿Ayer fue tu cumpleaños? Él asintió en silencio. Estuve muy ocupada últimamente, lo olvidé. Se frotó la sien. En un par de días te compenso con un regalo. No es necesario, dijo en voz baja. Ocúpate de tus cosas, no te preocupes por estas pequeñeces. Ella lo miró, no insistió, solo preguntó, ¿qué deseaste pediste? Él iba a hablar, cuando su teléfono sonó. De nuevo Adrián. Celia, me lesioné jugando al baloncesto. Su voz venía con queja del otro lado de la línea. Celia se puso de pie de inmediato. Envíame la ubicación, voy ahora. Salió apresuradamente, sin siquiera tener tiempo de mirarlo un momento más. Él se sentó a la mesa, y se comió solo el resto del pastel. La crema ya estaba fría, dulce hasta resultar amarga. Capítulo 3. Esos días, Celia no volvió a casa. Cuando Ian miraba los estados de WhatsApp, siempre veía las publicaciones de Adrián. Celia lo acompañaba a la biblioteca, Celia le llevaba el desayuno, Celia se agachaba a atarle los cordones. En cada foto, sus ojos y cejas estaban más suaves que cuando estaba con él. Él miraba en silencio, guardando sus cosas poco a poco. Todos estos años, sus pertenencias eran lamentablemente pocas. Algunas mudas de ropa, un par de zapatos deportivos gastados por los años, y un álbum de fotos, lleno de fotos robadas de Celia. Su perfil mientras leía, su espalda mientras cocinaba, su ceño ligeramente fruncido mientras dormía. Cuando Celia regresó, él estaba ordenando la última cajita. ¿Por qué guardas cosas?
Ella estaba parada en la entrada, su voz era neutra. Ya no las necesito, las tiraré. No levantó la cabeza, por miedo a que ella viera sus ojos enrojecidos. Ella dijo entró y se sirvió una copa de agua. Está bien ordenar. ¿No decías que esta casa era incómoda? Compré una villa, en unos días nos mudamos. Hizo una pausa, y de repente dijo, hoy te la muestro. Sus dedos temblaron, finalmente asintió. Que fuera, la última mirada a su nuevo hogar antes de irse. La urbanización de Villas tenía un buen ambiente, arboleda sombreada, tranquila como un lugar aislado del mundo. Apenas llegaron a la entrada, se encontraron con Adrián. Llevaba una camiseta amarilla clara, con una sonrisa radiante. Ya llegaron. Ian, mi casa es contigua a la vuestra, cuenta conmigo en el futuro. Con entusiasmo los llevó primero a visitar su villa, pero al abrir la puerta, Ian se quedó pasmado. El sofá color blanco roto, la mesa de comedor de madera natural, incluso las plantas verdes del balcón eran idénticas a las que acababa de ver en la villa de Celia. Fui a elegir los muebles con Celia. Adrián dijo sonriendo. No pensé que nuestro gusto fuera tan similar, el resultado parece casi la misma casa. Guiñó un ojo, un amigo incluso dijo que si derribáramos la pared divisoria, dos se convertirían en una, sin ninguna discordancia. Celia, de pie a un lado, sonrió raramente. Él estudió diseño, tiene buen gusto. El corazón de Ian se sintió pinchado, un dolor denso y punzante. Sí, después de que él se fuera, ellos podrían confirmar su relación. Realmente podrían derribar la pared y convertir dos en una. Paseando, llegó la hora del almuerzo. Adrián sugirió ir a comer juntos. Escogió un restaurante occidental de alta gama. El menú estaba completamente en francés. A propósito, primero le pasó el menú a Ian. Él lo tomó, sus dedos temblaban ligeramente. No entendía ni una sola palabra. Celia pareció darse cuenta de su apuro, extendió la mano y tomó el menú. Yo pido. Adrián, con la barbilla apoyada en la mano, dijo sonriente, Celia, no pidas solo lo que me gusta a mí, piensa también en Ian. Celia lo miró, ¿qué quieres comer? Él bajó la mirada. Lo que le gustaba a Adrián, ella lo recordaba claramente, pero después de tantos años dependiendo el uno del otro, ella ni siquiera sabía qué le gustaba a él, qué plato prefería. Lo que sea, dijo en voz baja. Cuando llegó la comida, él torpemente tomó el cuchillo y el tenedor, accidentalmente volcó el plato. La salsa salpicó el mantel, la gente alrededor les lanzó miradas de desprecio. Él se levantó apresuradamente, queriendo ir al baño a limpiarse, pero oyó a sus espaldas a alguien comentar en voz baja, ¿de dónde salió este paleto? Probablemente nunca ha estado en un restaurante francés, ¿no? ¡Qué vergüenza! Parado al lado de esa pareja guapa, parece un salvaje sin civilizar. Entró corriendo al baño, abrió el grifo, frotando desesperadamente la grasa de sus manos. En el espejo, el hombre tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, como un payaso desastroso. Sí, él y Celia ya no estaban en el mismo mundo. De repente, afuera se oyeron gritos, fuego. La expresión de Ian cambió, su primera reacción fue salir corriendo a buscar a Celia, pero, yendo contra la multitud hasta su asiento, este ya estaba vacío. Celia ya se había ido con Adrián. La multitud, en su confusión, lo empujó, cayó al suelo, el dorso de su mano fue pisoteado con fuerza, le dolió hasta ver estrellas. Cuando logró escapar tambaleándose a la planta baja, lo que vio fue a Celia sosteniendo a Adrián, diciéndole urgentemente al conductor, al hospital. Adrián se apoyaba en su hombro, y preguntó en voz baja, ¿Ian todavía está adentro? Celia miró hacia atrás al restaurante lleno de gente, el baño está en la planta baja, él ya debería haber salido. Hizo una pausa, tu lesión en el pie es más importante, vamos al hospital primero. La puerta del coche se cerró, y se alejó a toda velocidad. Ian se quedó parado en su lugar, la herida en su mano le ardía, pero no se comparaba ni con una 10.000ª parte del dolor en su corazón. Fue solo al hospital, después de que le vendaron la herida, volvió a casa y reservó un billete para irse. Durmiendo profundamente, soñó con muchos recuerdos del pasado. Celia a los 16 años, parada junto al río, preguntándole por qué la salvó. Celia a los 19, sentada frente a la mesa en la profundidad de la noche, se despertó, y Celia estaba de pie junto a su cama, con su teléfono en la mano. ¿Compraste un boleto? Lo miró fijamente, su voz fría como el hielo. ¿A dónde vas? Él se sorprendió un momento y dijo en voz baja, en unos días es el aniversario de la muerte de mi abuelo. Regresaré a mi pueblo para visitar su tumba. Celia asintió, sin ofrecer acompañarlo. Sabía que esa pequeña ciudad era la pesadilla de su vida. El lugar donde su madre se suicidó, donde ella saltó al río, el lugar del que una vez escapó desesperadamente.
probablemente no regresaría allí en toda su vida. Entonces, después de separarse, probablemente no volverían a verse. La mirada de Celia cayó sobre los rasguños en su brazo, y frunció el ceño. ¿Cómo te hiciste eso? Guardó silencio por unos segundos y se lo dijo honestamente. Cuando se incendió el restaurante, corrí de regreso al segundo piso y accidentalmente me empujaron. Su mirada se oscureció. ¿Por qué volviste al segundo piso? Temía que te pasara algo. Su mirada se congeló, y después de un largo rato, dijo en voz baja, sigues siendo igual que hace unos años. Sabía que se refería a cuando saltó al río para salvarla. Él sonrió con amargura. No es lo mismo. En ese entonces, ella no tenía a nadie a su lado, y ahora, tenía a Adrián y ya no lo necesitaba a él. Los días siguientes, Celia comenzó a mudar sus cosas a la nueva casa. Ian dejó su equipaje aparte, diciendo que quería hacer un inventario antes de mudarlo. Celia no lo pensó mucho y gradualmente se llevó todas sus cosas. La casa pronto quedó vacía. Se sentó solo en la sala, escuchando el sonido de su propia respiración resonando en la habitación vacía. Se parecía mucho a esa pequeña y destartalada casita de antes, los días en que solo dependían el uno del otro para sobrevivir. Se levantó para tirar algunas cosas viejas. Cuando regresó, alguien le tapó la boca por detrás en el pasillo. Todo se volvió negro y perdió el conocimiento. Cuando despertó, Ian se encontró atado a una silla, con un trapo metido en la boca, rodeado por un almacén abandonado. Frente a él había un hombre cuyos ojos se parecían en un 80% a los de Celia, pero su mirada era siniestra, mirándolo desde arriba con desdén. ¿Así que eres tú quien salvó a esa bastarda de Celia? Se rió con desprecio. ¿Quieres que regrese a disputar la herencia conmigo, verdad? Era el medio hermano de Celia. Lo miró fijamente, incapaz de emitir sonido. Él le arrancó el trapo de la boca, jadeó, y con la voz ronca dijo, Celia es un ser humano, lleva la misma sangre que tú. No tienes derecho a insultarla. Ella nunca ha pensado en disputar la herencia, fue tu padre quien falló con su madre. Su voz temblaba, pero cada palabra era firme. Su madre también fue engañada, ella no era la amante, y Celia no es una bastarda. El hombre palideció y le lanzó un puñetazo. Sus ojos se nublaron y sintió un sabor a sangre en la boca. Boca dura. Le agarró la barbilla, forzándolo a levantar la cabeza. Llama a Celia. Ian sabía que quería usarlo para vengarse de Celia, y apretando los dientes se negó a aceptar. El hombre se rió fríamente, le arrebató el teléfono y marcó el número de Celia. Ninguna respuesta. Lo intentó de nuevo. Todavía nadie contestaba. Parece que el sentimiento de todos estos años dependiendo el uno del otro para sobrevivir no es gran cosa. Se burló de él. A ella ni le importa si vives o mueres, ¿y tú todavía la defiendes? Le dolía el pecho, pero aún con voz ronca dijo, Celia no es ese tipo de persona. El hombre, enfurecido, hizo una seña con la mano. Los guardaespaldas detrás de él se acercaron y le golpearon el abdomen con el puño. Se retorció de dolor, y el sudor empapó al instante su espalda. Escucha, por cada vez que Celia no conteste el teléfono, te arrancaré un diente. Se inclinó y le dio unas palmaditas en la mejilla. Veamos qué tan mal te hará morir ella. Cuando le arrancaron el primer diente a la fuerza, le dolió hasta ver estrellas, y un gemido de dolor escapó de su garganta. Celia no contestó. El segundo, el tercero. Tenía la boca llena de sangre, su conciencia comenzaba a nublarse, pero al otro lado de la línea no había respuesta. Justo cuando le arrancaron el último diente, el teléfono finalmente se conectó. Capítulo 5. Pero la voz que llegó fue la de Adrián. ¿Hola? Celia estuvo haciendo experimentos toda la noche, se acaba de dormir. ¿Qué sucede? La mirada del hombre hacia él estaba llena de lástima. ¿Oyes? La mujer por la que arriesgaste la vida está con otro hombre, por eso no se preocupa por ti. ¡Qué triste! Adrián notó que algo andaba mal y su voz se volvió cautelosa. ¿Quién eres? ¿Pasa algo? No importa quién soy. El hombre se rió fríamente. Dile a Celia que venga de inmediato, o espera a recoger el cadáver de este hombre. Colgó el teléfono y continuó insultando a Celia y a su madre con las palabras más venenosas, insultándolo a él también. Ian estaba casi insensible al dolor, pero tenía más miedo de que Celia realmente viniera. ¿Qué pasaría si ella viniera? ¿La matarían? ¿La amenazarían? Temblaba de miedo, consumido por una enorme tensión. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la puerta del almacén se abrió y se oyeron pasos. Su corazón casi se detuvo. Miró hacia arriba. Solo había venido Adrián. Habló en voz baja con el hombre durante un rato. La expresión del hombre cambió varias veces y finalmente, con una risa fría, miró a Ian. Hoy tiene suerte. Se fue con su gente. Adrián se acercó rápidamente, le desató las cuerdas y lo ayudó a salir. Te llevaré al hospital. Su voz temblaba un poco.
Ian tenía la boca llena de sangre, no podía hablar, solo dejó que lo ayudara a subir al coche. En el hospital, el médico trató las heridas de Ian y le colocó dientes postizos temporales. Adrián estaba a un lado, sin poder soportar ver su estado lamentable. Gracias por proteger a Celia de esta desgracia, dijo en voz baja. Llegué a un acuerdo con su hermano, ya no molestará a Celia. Ian, con voz ronca, preguntó, ¿qué acuerdo? Adrián lo miró en silencio un rato y negó con la cabeza. Aunque te lo diga, no lo entenderías. Pero solo necesitas saber, hizo una pausa, que conmigo aquí, Celia no repetirá los errores del pasado. Ian, mirando su expresión segura y tranquila, de repente se dio cuenta. Sí, él no lo entendía. Solo necesitaba entender que Adrián podía resolver fácilmente los problemas que él, arriesgando su vida, no podía solucionar. Lo que Celia necesitaba siempre había sido alguien como Adrián. Así que asintió, con una voz tan baja que apenas se podía oír, que Celia nunca sepa sobre esto. Estos días, mientras se recuperaba, Ian recorrió la ciudad nuevamente. La pequeña tienda donde comieron hot pot por primera vez había quebrado, reemplazada por un restaurante occidental de lujo. El callejón trasero de la escuela había sido renovado, ya no podía encontrar ese lugar donde se refugiaron de la lluvia apretujados. Incluso el viejo árbol de la orilla del río había sido talado, ahora había un mirador allí, con luces de neón que se encendían por la noche. Ian se paró junto al río, mirando las brillantes luces del otro lado, y de repente se dio cuenta de que en esta ciudad, Ian nunca se había integrado realmente. Y Celia, sin embargo, ya había echado raíces aquí, creciendo hasta convertirse en alguien a quien Ian solo podía admirar. De repente, su teléfono vibró. Era Celia llamando. ¿Dónde estás? Su voz todavía era serena. Ian le envió su ubicación. En menos de 20 minutos, ella apareció junto al río. ¿Por qué vienes aquí solo? Ella se paró a su lado, su mirada fija en la superficie del río a lo lejos. Recordé algunas cosas del pasado. Ian dijo suavemente. ¿Recuerdas cuando acabábamos de llegar a esta ciudad? Ella guardó silencio un momento, su voz era neutra. No te aferres siempre al pasado, hay que mirar hacia adelante. Ian se sorprendió, la miró. ¿Tú, no lo extrañas en absoluto? No. Su tono era tranquilo, incluso con un dejo de frialdad. Incluso lo detesto. El corazón de Ian se estremeció violentamente. Tenía muchas ganas de preguntarle, ¿lo que detestas incluye también esos años en que dependíamos el uno del otro para sobrevivir? Pero las palabras llegaron a sus labios y se las tragó. Tienes razón. Ian forzó una sonrisa. Ambos tenemos que seguir adelante, cada uno por su propio camino. Capítulo 6. Cuando se preparaban para irse, se encontraron con Adrián. Llevaba una camisa de color claro y se acercó corriendo con una sonrisa. Celia. ¡Qué casualidad! Estoy con un grupo de amigos del círculo en una reunión aquí en el club nocturno. Sus ojos brillaban mirando a Celia. Celia, ¿la última vez no te llevaste bien con ellos? Vamos a divertirnos un rato. Ian se quedó a un lado, mirando a Celia, que nunca le gustó socializar, y esta vez asintió. Está bien. Una punzada de amargura le recorrió el corazón. Porque era él quien lo pedía, por eso ella aceptaba. Al llegar a la sala privada, los amigos de Adrián, al ver a Celia, comenzaron a alborotarse. Oye, ¿a qué divinidad ha traído nuestro Adrián? Pero si es la profesora Celia, la más joven de la universidad de la élite. Nadie común puede invitarla. ¿Qué influencia tiene Adrián? Adrián se rascó la cabeza avergonzado y los empujó. No digan tonterías. Alguien notó a Ian y lo miró de arriba abajo. ¿Y este es? Adrián echó un vistazo a Ian y dijo con indiferencia, camarero de la entrada de la escuela, también amigo de Celia. Camarero. Varios intercambiaron miradas significativas. ¿Cómo es que la profesora Celia conoce a este tipo de amigos? ¡Qué cutre! Celia frunció el ceño. Adrián rápidamente cambió de tema. Bueno, juguemos. Ian, en silencio, encontró un rincón y se sentó sin decir una palabra. Pronto, insistieron en jugar juegos de mesa. No tenían suficientes personas, así que Adrián arrastró a Celia a unirse. Ella, sorprendentemente, no se negó. Celia no era buena en los juegos y perdió en la primera ronda. Castigo, castigo. Todos coreaban. Queremos ver tu teléfono. Celia les pasó su teléfono. Abrieron WhatsApp e inmediatamente soltaron un suspiro de complicidad. Adrián era el único anclado. En el historial de chat de ambos, casi todos los días había conversación. Celia respondía cada mensaje, incluso muchos al instante. ¡Wow! Varios guiñaron el ojo y luego abrieron el álbum de fotos. Entre miles de fotos de datos de experimentos, solo había unas pocas imágenes de personas, y todas eran de Adrián. Su perfil mientras leía un libro, su sonrisa mientras sostenía un café, su aspecto mientras dormía en el laboratorio. Ian,
sentado en el rincón, sentía que su corazón era cortado poco a poco por un cuchillo romo, le dolía tanto que le costaba respirar. Adrián, con la cara roja, le arrebató el teléfono. Celia, en cambio, parecía normal, solo las puntas de sus orejas estaban ligeramente sonrojadas. En la segunda ronda, Adrián perdió y le tocó el castigo de beber. Yo, no me siento muy bien, dijo en voz baja. ¿Podemos cambiarlo? No, no, todos coreaban. Si no puedes beber, que beba la profesora Celia por ti. Adrián inmediatamente negó con la mano. Ella no prueba una gota de alcohol, y además mañana tiene clase. Antes de que terminara de hablar, Celia ya había tomado la copa y la había vaciado de un trago, copa tras copa, sin inmutarse. La profesora Celia es increíble. Por nuestro Adrián, realmente se está jugando el todo por el todo. En medio de los vítores, Ian ya no pudo soportarlo y escapó hacia el baño como si huyera. Al cerrar la puerta, Ian aún podía oír los comentarios que venían de fuera. Realmente hacen buena pareja, si no fuera por ese tipo metiéndose en el medio. He oído que la profesora Celia se queda con ese tipo para pagarle un favor, pero que en realidad le gusta a Adrián desde hace tiempo. Ian abrió el grifo y se lavó desesperadamente los ojos enrojecidos. En el espejo, se veía a sí mismo, desastroso como un payaso. Ian se quedó en el baño un largo rato, hasta que el bullicio exterior se desvaneció gradualmente, y finalmente abrió la puerta para salir. Adrián estaba recostado en la pared del pasillo, como esperándolo. ¿Cuándo piensas cumplir nuestro acuerdo?, preguntó directamente. Ian guardó silencio un momento y dijo suavemente, mañana por la noche tomo el tren. Él se sorprendió un momento, luego sonrió, qué coincidencia. Planeo declararme a Celia mañana por la noche. Ladeó la cabeza para mirar a Ian, con una mirada de lástima de vencedor. Te deseo un buen viaje. Ian estaba a punto de hablar cuando la puerta detrás de él se abrió de repente. Celia estaba allí, con el rostro sonrojado, la mirada algo perdida, claramente borracha. ¿Qué buen viaje?, preguntó con el ceño fruncido. Capítulo 7. Adrián inmediatamente negó con la cabeza sonriendo. Nada, estábamos hablando de viajes. Celia no preguntó más, solo se acercó tambaleándose y agarró la muñeca de Ian. A casa. Sus palmas estaban calientes, tan calientes que le dolía el corazón a Ian. De camino a casa, Celia se recostó todo el tiempo sobre el hombro de Ian, murmurando incoherencias sobre términos académicos que Ian no entendía, pero de vez en cuando, pronunciaba confusamente un nombre. Adrián. Todo el cuerpo de Ian se puso rígido, y casi se le cayeron las lágrimas. Así que, incluso tan borracha como estaba, en quien pensaba todavía era en él. A la tarde siguiente, Ian limpió completamente la casa. Cuando Celia despertó, Ian ya había preparado la sopa para la resaca. Gracias. Ella tomó el bol, su voz aún un poco ronca. ¿Regresas hoy? Ian asintió. Sí, te acompaño. Ian no se negó. Estas eran las últimas horas, Ian quería mirarla un poco más. Ella lo acompañó hasta abajo, llamando un taxi mientras le preguntaba, ¿cuántos días estarás fuera esta vez? ¿Cuándo regresas? Hizo una pausa y añadió, ¿quieres que vaya a recogerte? Ian abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era Adrián. Celia, ¿puedes venir al laboratorio ahora? Su voz, a través del auricular, transmitía una urgencia innegable. Tengo algo urgente que discutir contigo. Celia frunció el ceño. Ahora estoy ocupada. Por favor, suplicó con voz suave. Es realmente importante. Celia dudó un momento y luego miró a Ian. Ian sonrió. Si tienes cosas que hacer, ocúpate. Yo puedo ir solo a la estación. Ella guardó silencio un rato y finalmente asintió. Está bien. Puso la maleta de Ian en el maletero y le abrió la puerta del coche. Ten cuidado en el camino, dijo. Ian se sentó en el coche, viendo su figura volverse cada vez más pequeña en el espejo retrovisor, hasta convertirse finalmente en un punto borroso. Ian dijo en voz baja en su corazón, adiós, Celia. En el tren, el cielo se oscureció gradualmente. El teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián. Un video. Ian lo abrió y vio en el laboratorio, el vestido con su bata blanca, diciéndole tímidamente a Celia, me gustas. El video terminaba ahí, pero Ian sabía que cuando llegara a casa, probablemente vería el anuncio oficial de que estaban juntos, ¿verdad? Ian respiró hondo y le envió a Celia un último mensaje. Celia, me he ido. No sientas que me debes nada, ni pienses más en pagarme favores. Todo lo que ha pasado estos años ha sido por mi propia voluntad. Salvarte, mantener tus estudios, acompañarte durante los tiempos más difíciles, nunca fue para que me agradecieras, y mucho menos para que dedicaras toda una vida a pagármelo. Ahora tienes tu propia vida, tienes a Adrián, él es más adecuado que yo para estar a tu lado. Tú tienes tu futuro,
y yo también tengo mi propio camino que seguir. De hoy en adelante, no tendremos más relación alguna. Te deseo felicidad con Adrián, y yo, también encontraré mi propia felicidad. Después de enviar este mensaje, Ian apagó el teléfono y miró el paisaje que pasaba velozmente por la ventana. En su corazón no había ni una sola ola de emoción. 10 años de obsesión, 10 años de entrega, 10 años de espera, finalmente en este momento llegaron a su fin. Capítulo 8. Celia, me gustas. Mirando los ojos llenos de expectación de Adrián, Celia se quedó paralizada en su lugar, sin saber cómo responder por un momento. Juntos. Profesora Celia, acepta al estudiante mayor Adrián. Los sonidos de alboroto de los demás en el laboratorio seguían llegando, pero Celia todavía no decía nada. Los ojos de Adrián se enrojecieron gradualmente, y si se miraba de cerca, había lágrimas brillando. Adrián, hablemos afuera. Adrián miró a Celia, pero terco, preguntó de nuevo, Celia, ¿me gustas? ¿Quieres estar conmigo? Los momentos que habían compartido durante este tiempo pasaron por la mente de Celia, junto con el aumento repentino de fondos para investigación y las oportunidades para la elección de decano. Celia sabía que todo esto era por culpa de Adrián. Sí. Después de un largo rato, Celia finalmente, con la voz ronca, pronunció las palabras de aceptación. Felicidades a la profesora Celia y al estudiante mayor Adrián. Un beso. En medio de los vítores de todos, Adrián bajó la cabeza activamente y besó sus labios. Cuando la sensación fresca y suave tocó sus labios, de repente pasó por la mente de Celia la figura de Ian. Cuando recibió la carta de admisión a la universidad, ella y Ian se besaron. En la sofocante y pequeña habitación alquilada, un primer beso torpe e inocente. Celia incluso recordaba cada expresión en el rostro de Ian ese día. Su corazón se sintió incómodo, y sus pensamientos gradualmente se distanciaron. Celia, esta noche cenamos con mi papá, ¿le digo la noticia de que estamos juntos? Celia giró la cabeza y se encontró con la mirada de Adrián. Su rostro estaba completamente sonrojado, no sabía si era timidez o el calor de la calefacción del laboratorio, pero, por alguna razón, Celia sentía un vacío en su corazón, como si una voz le hablara al oído, diciéndole que no era él. Sin embargo, después de un breve momento de distracción, recuperó la conciencia, y las comisuras de sus labios se elevaron en una sonrisa indulgente. Está bien. De camino a cenar, Celia sacó su teléfono y le envió un mensaje a Ian. Esta noche tengo asuntos en el laboratorio, recuerda cenar, te llamaré más tarde. Miró fijamente el teléfono, pero el tiempo pasaba minuto a minuto, y del otro lado no llegaba ningún mensaje de Ian. Él solía responder a sus mensajes de inmediato, pero ahora en la pantalla solo había sus propios mensajes enviados. Una sensación de inquietud se extendió en el corazón de Celia. Quería llamar para preguntar la razón, pero Adrián la interrumpió. Allá hay un centro comercial, venden un té que a mi papá le encanta especialmente, vamos a comprar 2 cajas. Celia dejó el teléfono, apartando de su mente esa pequeña rareza. Quizás él estaba ocupado con algo, o quizás la señal en el tren de alta velocidad era mala. Llevaban 10 años juntos, ¿qué podría pasar? Pensando en esto, Celia tomó del brazo a Adrián. Vamos, compremos también un brazalete para tu madre. En la mesa, los padres de Adrián estaban muy satisfechos con Celia. Celia, el próximo mes la escuela tendrá más fondos, presenta los documentos y asignaremos fondos a tu laboratorio. Tú y nuestro Adrián, ¿cuándo será la fiesta de compromiso? El próximo año son las elecciones de decano, y tengo grandes esperanzas en ti. Al escuchar las palabras del padre de Adrián, la alegría en el rostro de Celia era incontrolable. Gracias, tío. Sobre la fiesta de compromiso, haré lo que Adrián diga, siempre que él esté contento, yo estoy bien con cualquier cosa. La cena fue agradable para todos. Celia bebió unas copas de más e incluso se emborrachó un poco. Adrián la ayudó a subir al coche, rodeó sus hombros con sus brazos, se inclinó y murmuró en su oído. Celia, mientras estés conmigo, puedo darte todo. No llevó a Celia a su casa, sino que la llevó a la suya. Sosteniendo su cintura entre sus brazos, el calor en las mejillas de Adrián tardaba en desaparecer. Adrián extendió la mano y acarició su rostro, pero no fue más allá, y preguntó con un tono un poco demandante, Celia, ¿me amas? Su contención frente a ella finalmente fue en vano. Esas manos con callo se movieron hacia arriba, sujetaron su nuca y un beso cayó. Te amo, por supuesto que te amo. La sensación bajo sus palmas hizo que su voz se volviera ronca. Por supuesto que te amo. Celia estaba borracha, pero no completamente inconsciente. Se permitió sumergirse en el alcohol. Llegar a esta posición no había sido fácil para ella. A Ian lo compensaría bien.
El vapor caliente subía, la temperatura corporal de ambos aumentaba, todas las palabras eran tragadas, solo quedaban gemidos rotos. La luz de la mañana entraba por la ventana e iluminaba la cama. Adrián se despertó lentamente, a su lado ya no había nadie. El teléfono también estaba vacío, sin mensajes, lo que hizo que de repente surgiera algo de inquietud en el corazón de Adrián. Si Celia realmente tuviera algo urgente que la retuviera, antes siempre enviaba a alguien para informarle, no como ahora, sin persona, sin mensajes. Pero esta inquietud pronto desapareció. ¿Qué podría pasar? Ahora su mayor obstáculo era Ian, pero Ian ya se había ido. E incluso ahora, Ian en el corazón de Celia ni siquiera se comparaba con una pizca de ella misma. Pensando así, se levantó y comenzó a arreglar sus cosas lentamente para regresar a la escuela. Capítulo 9. Celia se despertó temprano, con un dolor sordo en la cabeza tras la borrachera. Ian, quiero beber. Pero sus palabras se detuvieron a la mitad, al darse cuenta de que no estaba en su casa, y quien dormía a su lado no era Ian, quien con solo una palabra de ella se levantaría a prepararle sopa para la resaca y masajearle la cabeza. Pensando en esto, esa inquietud en el corazón de Celia surgió abruptamente de nuevo. Salió apresuradamente, sin dejar siquiera un mensaje para Adrián. Con el pastel que había comprado en el oeste de la ciudad, regresó rápidamente a casa. Ian, lo siento, anoche estuve muy ocupada hasta tarde, temí molestarte mientras descansabas y no regresé. Te traje el pastel que te gusta de la pastelería del oeste de la ciudad. Celia hablaba mientras dejaba el pastel sobre la mesa, pero Ian, quien solía aparecer de inmediato en la entrada al escuchar que ella volvía, no aparecía. Ian. Celia abrió la puerta del dormitorio, pero no vio a nadie. Revisó habitación por habitación, sin encontrar a Ian en ninguna. Fue entonces cuando Celia reaccionó de golpe. Ian había regresado a su pueblo ayer, ahora no estaba en casa. Celia suspiró aliviada, e incluso se rió internamente de su propia ridiculez. ¿Cómo se le había ocurrido una idea tan absurda? 10 años, Ian había estado con ella 10 años, ¿cómo iba a irse de repente? Pero un papel sobre la mesa llamó su atención. Lo tomó y, con solo echar un vistazo al texto, su corazón comenzó a latir con fuerza. Celia negó incrédula. No, ¿cómo es posible? Celia tomó su teléfono con prisa, sin darse cuenta de que sus manos temblaban. Esas mismas manos que en el laboratorio manejaban los instrumentos con firmeza, ahora parecían torpes incluso para realizar la simple acción de desbloquear el teléfono. Tras 2 intentos, logró abrir WhatsApp y acceder al chat con Ian. ¿Por qué me dices estas cosas de repente? ¿Entendiste mal lo mío con Adrián? Sus palabras de explicación aún no terminaban cuando vio el signo de exclamación rojo en la pantalla. No eres amigo del usuario. Agrega al contacto antes de enviar mensajes. Celia, sin rendirse, envió mensaje tras mensaje, pero solo recibió el deslumbrante signo de exclamación. La inquietud en su corazón crecía. Celia marcó el número de Ian, llena de ansiedad y nerviosismo. Lo sentimos, el número marcado no puede ser conectado en este momento. La fría voz mecánica sonó en sus oídos, una y otra vez, hasta que la llamada se cortó. Celia se quedó paralizada en la sala. La espaciosa residencia que antes le parecía estrecha, ahora le resultaba vacía. Un silencio sepulcral, que delataba la ausencia de la otra persona. Celia volvió a sentarse a la mesa, apretando con fuerza ese delgado trozo de papel. Unas pocas líneas, que leyó una y otra vez. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Ian abandonarla así y marcharse? Una sensación de irritación e inquietud invadió a Celia, mientras innumerables recuerdos del pasado resonaban en su mente. Hasta que sonó el timbre de la puerta, y Celia reaccionó de golpe. Caminó rápidamente hacia la entrada, pero la alegría en sus ojos desapareció sin dejar rastro al ver a la persona en la puerta. Celia, ¿qué te pasa? Esta mañana te fuiste sin decirme nada. Fui a buscarte a la escuela y dijeron que no habías ido hoy. ¿Pasa algo? Celia no respondió a su pregunta, le hizo espacio para que entrara. ¿Le contaste a Ian lo nuestro? Adrián se detuvo en seco, su expresión mostró sorpresa por un momento, pero pronto recuperó su habitual compostura. Sí, miró a los ojos de Celia, sin el más mínimo pánico por haber sido descubierto. Él te salvó en su momento, pero has estado con él todos estos años, se puede decir que le diste una buena vida. ¿Acaso eso no es suficiente? Eres la profesora más joven de nuestra universidad, tu futuro es brillante. ¿Realmente vas a obsesionarte con él? Adrián se acercó a Celia. Si te sientes culpable, puedo darle mucho dinero como compensación. Será suficiente para que viva sin preocupaciones el resto de su vida en cualquier ciudad. Celia lo apartó, su mirada gélida. ¿Qué le dijiste? Celia, más te vale pensarlo bien. Tienes mucho talento, pero aquí no faltan personas con talento. Sin mí,
volverás a vivir lo de cuando tenías 16 años. Ian puede acompañarte en las dificultades, pero no puede ofrecerte ningún apoyo, y mucho menos hacer que asciendas rápidamente. ¿Realmente estás dispuesta a conformarte? ¿A cargar para siempre con el estigma de ser hija ilegítima? Adrián no dijo nada más, solo dejó el desayuno que había traído sobre la mesa. Miró fijamente a Celia, observando la lucha interna en su rostro. Celia, me gustas. No me importa cómo fue tu pasado. Nuestro acuerdo sigue en pie, y lo que se dijo en la cena de anoche también. Después de que Adrián se fuera, la habitación recuperó su silencio. Celia se sumió en un doloroso conflicto. ¿Podría renunciar a todo esto? Desde ese pequeño pueblo lleno de discriminación hasta convertirse en la profesora más joven de la universidad de élite, le había llevado 10 años enteros. En esos 10 años, sufrió muchas penalidades y soportó numerosas humillaciones. Con tanto esfuerzo había llegado a donde estaba ahora, era imposible que lo abandonara. ¿Y Ian? Desde que terminó la secundaria, Ian trabajó en 3 empleos simultáneos para costearle los estudios, incluso arruinándose la salud estomacal para darle unas condiciones de vida un poco mejores. Por un lado, un futuro brillante, por el otro, quien nunca la abandonó. Celia no sabía qué elegir. Capítulo 10. Celia volvió a la habitación de Ian. Sus pertenencias nunca fueron muchas eran cosas que Celia insistía en comprarle. Pero aún así, Celia notó que la habitación estaba terriblemente vacía. En esta casa, casi todos los rastros de ella y Ian habían desaparecido. Los regalos que ella le hizo, los souvenirs de sus viajes, incluso las fotos que Ian atesoraba, todo había desaparecido. Se sentó en el ventanal junto a la ventana, su mirada perdida tras el cristal. Las hojas amarillentas caían girando lentamente, cuando de repente se incorporó sobresaltada. Su mirada se fijó en un objeto brillante bajo la cama. Celia lo sacó de debajo de la cama y limpió el polvo que lo cubría. Los recuerdos sellados emergieron entonces. Era el primer dinero de una beca que recibió, con el que le compró a Ian un colgante de jade. En su tierra, cuando los chicos llegan a cierta edad, los mayores de la familia les preparan un colgante de jade. Más que un adorno, representa la bendición y las expectativas de la familia. En aquel entonces, tanto ella como Ian eran muy pobres, a veces ni siquiera tenían para comer, mucho menos para estas cosas. Ian nunca decía nada, pero cada vez que veía un colgante de jade en el cuello de alguien, no podía evitar mirarlo 2 veces, no podía ocultar la envidia y la expectativa en sus ojos. Así que, cuando recibió su primera beca, fue a comprarle uno. El material más común, costó solo unos pocos cientos, pero cuando Ian lo vio, le pidió que lo devolviera. Sin embargo, Celia vio claramente la sorpresa y el agrado en sus ojos. Fue su primera pelea, y al final Ian lo aceptó. A partir de entonces, lo llevaba consigo todos los días, rara vez se lo quitaba. Celia apretó el colgante de jade en su mano, mientras un torrente de pensamientos inundaba su corazón. Cuando Celia regresó al laboratorio, fue 2 días después. En solo 2 días, parecía haber envejecido, toda su persona rodeada de una atmósfera sombría. Adrián actuó como si nada hubiera pasado y se acercó a Celia. Estos son los hoteles que mis padres eligieron para la fiesta de compromiso. Escoge cuál te gusta más. Adrián, como si estuviera seguro de que ella aceptaría, puso directamente el catálogo en sus manos. Celia miró el catálogo y señaló uno al azar. Adrián, sin importarle su actitud indiferente, rodeó activamente sus hombros con el brazo. Celia, me alegra mucho que lo hayas pensado bien. Celia no rechazó su cercanía, incluso cuando él se acercó, ella le dio un beso en la frente. En su cita de esa noche, Celia le pasó el filete ya cortado a Adrián. Gracias, Celia, eres tan amable. Mirando la sonrisa de Adrián, Celia creyó ver por un momento a Ian de años atrás. La primera vez que comieron comida occidental, ambos fueron torpes, no sabían manejar bien los cubiertos, al final pidieron palillos al camarero y terminaron así. Era supuestamente comida occidental, pero solo era carne sintética. El sabor no se comparaba en absoluto con el de ahora, pero los pensamientos de Celia volvían involuntariamente a aquella época. Celia, ¿en qué piensas? Te llamé 2 veces y no reaccionaste. Celia volvió en sí, ocultando la emoción en sus ojos. Nada, solo estaba pensando en el experimento. Adrián frunció el ceño, un poco molesto, pensando en experimentos durante nuestra cita. Mañana es día libre, acompáñame al parque de atracciones. Frente a la petición de Adrián, a la mente de Celia vino la imagen de Ian sentado en el tío vivo. Fue cuando su situación económica mejoró un poco, que ella lo llevó. Pensando en esto, Celia, como movida por un hilo, asintió y aceptó la petición de Adrián. Capítulo 11. Celia,
No fue hasta que Adrián la llamó por segunda vez que Celia reaccionó. ¿Qué sucede? Adrián dijo un poco enojado. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás tan distraída? Frente al interrogatorio de Adrián, Celia no podía responder, porque este parque de atracciones era donde había estado antes con Ian, y hoy, al ver algunos lugares familiares, no podía evitar recordarlo. Al ver que Celia no respondía, Adrián se enfadó aún más. Celia se apresuró a consolarlo. Lo siento, ¿no querías montar en el tío vivo? Te acompaño. Al oír que Celia accedía a acompañarlo en el tío vivo, Adrián se alegró de inmediato. Incluso cuando Adrián le puso una diadema de dibujos animados infantil en la cabeza, Celia no se negó. El tío vivo ofrecía servicio de fotos. Adrián pagó extra para que el personal tomara más fotos. Celia, sentada en el tío vivo, estaba incómoda, todo su cuerpo tenso. Cuando por fin terminó, Adrián la llevó a elegir las fotos. Celia vio entre las numerosas fotos de turistas una de ella y Ian. Debía ser de cuando vinieron juntos, el personal la tomó, y quien la colgó en la pared era obvio. Celia, el personal dice que allá es la pared de fotos de parejas. Colguemos la nuestra allí también. Celia intentó detener a Adrián, pero ya se dirigía hacia allí, así que corrió tras él, pero fue demasiado tarde. Adrián arrancó de la pared la foto de Celia e Ian y preguntó con severidad, ¿con qué estabas distraída todo el día porque pensabas en Ian? Celia movió los labios, quiso explicar, pero al final no dijo nada. Su silencio fue casi una admisión. Adrián, furioso, rompió la foto en pedazos, la tiró a la papelera cercana y se fue de inmediato. La cita terminó en discordia. Celia recogió los fragmentos de foto que quedaron en el suelo. Al dorso de la foto había escritura. Celia reconoció la letra de Ian. En los fragmentos solo quedaban 5 palabras. Ian ama a Celia. Celia miró la foto fijamente, perdida en sus pensamientos. Después de dudar un buen rato, guardó los fragmentos en su bolsillo. Adrián, al llegar a casa, destrozó todo lo que había en la sala para desahogar su enfado. Al abrir el teléfono, esperaba ver un mensaje de disculpa de Celia, pero no había ninguno. Adrián, como un loco, lanzó el teléfono al suelo. Varios días pasaron, y Celia no fue a disculparse con Adrián, ni le envió ningún mensaje. Ante la frialdad de Celia, Adrián, aunque enojado, fue el primero en ceder. Celia, ese día me dejé llevar por la ira. Adrián fue a la oficina de Celia y tomó su mano. Al fin y al cabo, la culpable era Celia, y ahora que Adrián se disculpaba activamente, ella no podía decir nada más. ¿Cenamos juntos esta noche? Con esta frase, Celia le tendió un salvavidas a Adrián. Adrián no puso más pegas. Celia, no volvamos a pelear, ¿de acuerdo? Celia respondió con un leve La cita era a las 7, pero el experimento terminó temprano, así que Celia salió antes a recoger a Adrián para cenar. Pero al llegar a la puerta, oyó la conversación de Adrián con sus amigos. ¿De verdad lograste echar a Ian? Adrián soltó una risa burlona. Un tipo sin estudios que vive de trabajitos temporales, no fue difícil deshacerse de él, pero es bastante devoto de Celia, solo usé lo de antes para amenazarlo un poco y él mismo se fue. ¿Y sabe Celia que tú y su medio hermano la tendieron una trampa? Capítulo 12. Al oír esto, Celia sintió que la sangre se le helaba en las venas. La razón por la que había aceptado estar con Adrián era porque su medio hermano volvía a sacar a relucir lo de ser hija ilegítima y las fotos íntimas de su madre. Si esto salía a la luz, el golpe para ella sería aún mayor que cuando tenía 16 años. Justo cuando no sabía qué hacer, apareció Adrián, detuvo todo y, frente a ella, destruyó todas las fotos comprometedoras de su madre. En ese momento, la espada que pendía sobre la cabeza de Celia finalmente desapareció. Por eso le estaba agradecida. A los 16 años, fue Ian quien la salvó. A los 26, fue Adrián quien limpió todo su pasado vergonzoso. Así que no tuvo opción, por eso aceptó a Adrián. Pero ahora, resultaba que todo había sido obra de Adrián en connivencia con otro, con el único propósito de forzarla a estar con él. Los de dentro no notaron a Celia afuera y seguían hablando. Ella no lo sabrá, nunca lo sabrá. Al oír las palabras de Adrián, Celia retiró el pie que iba a entrar y se quedó quieta fuera de la puerta, conteniendo incluso la respiración. Quería saber qué más podría decir Adrián donde ella no pudiera verlo. Y él no la defraudó. Manejar a Celia es demasiado fácil. ¿Quién iba a pensar que 10 años de sentimientos serían tan sólidos? Por un poco de interés de mi padre, es capaz de arrodillarse como un perro y abandonar 10 años de relación. Al oír esto, a Celia se le cortó la respiración. Así era como él la veía. Celia respiró profundamente, como un ahogado que agarra un salvavidas, y entró rápidamente, con los ojos rojos,
mirando fijamente en dirección a Adrián. Cuando Adrián alzó la vista al oír el ruido, se encontró directamente con su mirada. Habiendo perdido su habitual disfraz de amabilidad, Celia casi no podía reconocer al Adrián que, frente a ella, siempre había sido un poco consentido por su origen familiar. Pero, pensando en lo que acababa de decir, todo parecía tener sentido. Se acercó a él, mirándolo desde arriba, y dijo con voz cargada de rabia: «Adrián, ¿así que lo de las fotos fue un montaje tuyo con él?». En cuanto Celia habló, Adrián supo que había oído lo que dijo. No podía negar el pánico en su corazón, pero al final se serenó. Tentativamente, intentó tomar la mano de Celia. Al ver que no la rechazaba, se sintió más seguro y recuperó su actitud de siempre. «Celia, escucha mi explicación». «Ay». Pero antes de que terminara, Celia le dio una bofetada que lo tiró al suelo. Adrián se tocó la mejilla, enrojecida y ardiente, y miró a Celia incrédulo. Pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas, que nublaron su vista, impidiéndole ver claramente su expresión. «Celia, me pegas». El temblor en su voz parecía expresar su queja, pero el método que siempre le había funcionado antes esta vez no solo no surtió efecto, sino que avivó aún más su ira. «Hasta ahora sigues queriendo mentir». Celia miró a Adrián frente a ella, casi irreconocible. Adrián, con la mano en la mejilla, miró a Celia. «Celia, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Por ese pobretón de Ian me desafías?». Celia, con el corazón ardiendo de ira, al oír sus palabras, le agarró el cuello con furia. «Vuelvo a preguntar, ¿lo de las fotos fue un montaje tuyo?». La voz gélida llegó a los oídos de Adrián, haciéndole estremecer. Ya no lo ocultó más: «Fui yo, todo lo hice yo». Finalmente, cayó el peso de su corazón, pero los ojos de Celia se enrojecieron aún más. «¿Por qué obligaste a Ian a irse, si ya había aceptado estar contigo?». Al oír esto, Adrián también replicó con dureza: «Yo soy el hijo mayor de la familia Adrián, también el hijo del rector de una universidad de élite. Si no fuera por mí, ¿crees que tu camino habría sido tan fácil? ¿Aceptar estar conmigo? Eso no es lo que quiero. Quiero que me ames con todo tu corazón, que dependas de mí. ¿Por qué iba a compartirte con un pobretón? Ian no es digno de tu amor. Por lo que pasó hace 10 años, no puedes olvidarlo. Entonces, haré que yo también sea quien te saque del fango. Ian solo pudo sacarte, pero nunca puede hacer desaparecer tu pasado vergonzoso. Y yo no solo puedo sacarte del fango, sino que también puedo hacer que tu futuro sea más brillante». Celia, fuera de sí, abofeteó de nuevo a Adrián. «Eres simplemente irrazonable». Adrián, con la mano en la mejilla, tenía los ojos llenos de lágrimas. «Celia, ¿por ese pobretón me tratas así?». Cada vez que decía pobretón, era como echar leña al fuego. Celia lo interrumpió directamente: «Basta. Adrián, creía que eras diferente, pero al final también eres una persona malintencionada que se aprovecha del poder de su familia sin importarle los medios». Capítulo 13. Adrián no se equivocaba. Para que Celia llegara a esta posición, había superado muchas dificultades y peligros. Por eso, lo que más odiaba eran aquellos que se aprovechaban de su poder para oprimir a otros. La primera vez que vio a Adrián, supo que era el hijo del rector. Al principio, su acercamiento le generó rechazo, incluso cierta aversión, pero luego, descubrió que él era diferente a esos. Tenía sus propias aspiraciones académicas, podía pasar una semana entera en el laboratorio para terminar un experimento. Aunque era el hijo del rector, era amable con sus compañeros de clase y de laboratorio. Adrián era diferente. Bajo su persistente cortejo día tras día, Celia también comenzó a sentir algo por él. Pero ahora, mirando a Adrián, comprendía lo ridícula que había sido su forma de pensar. Para que ella nunca pudiera separarse de él, incluso había ideado este método, usando lo que más le avergonzaba en lo más profundo de su corazón para chantajearla. Y ella, tan estúpida, por un malvado consentido como él, había abandonado a Ian con sus propias manos. Celia no quería mirar a Adrián ni un segundo más. Quería darse la vuelta e irse, pero él la detuvo. «Celia, si hoy cruzas esta puerta, mañana las fotos de tu madre como amante y los comentarios sobre que eres hija ilegítima se difundirán por toda la universidad». Celia se detuvo en seco y lo miró incrédula. «Adrián, das asco». La evidente repulsión en la mirada de Celia le dolió en el corazón. «No es así, Celia, te amo de verdad». «¿Y acaso no tú también despreciabas a Ian? Ustedes ya no son del mismo mundo. Él nunca podrá estar a tu lado en conferencias académicas, ni mucho menos ayudarte a conseguir recursos en el mundo de la fama y la fortuna. Yo soy el más adecuado para ti, Celia, ¿por qué no puedes mirarme?». Pero Celia ya no estaba dispuesta a creer sus palabras, ni siquiera a mirarlo un momento más, y refutó por completo lo dicho: «No puedo creer que confiara en las palabras de alguien como tú».
Si no fuera por todas estas maquinaciones tuyas a mis espaldas, ¿cómo habría llegado Ian y yo a este punto? Me das tanto asco. Sus palabras lo dejaron atónito. O quizás porque toda la farsa había quedado al descubierto, Adrián la miró fijamente hasta que ella se sintió incómoda. Cuando ella se dio la vuelta para irse, él soltó de repente una carcajada que casi le corta la respiración. La risa la hizo detenerse. Ella se volvió, frunciendo el ceño, y lo miró con repulsión. ¿De qué te ríes? Me río de lo ridícula que eres, Celia. Adrián se levantó del sofá, se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos, y su mirada hacia ella solo contenía resentimiento y desprecio. Celia, dices que soy malintencionado, pero tú crees que eres mucho mejor. La infiel eres tú, la que defraudó a Ian eres tú, la que obligó a irse a alguien eres tú, y ahora qué papel de inocente interpretas. Cuanto más hablaba, más se enfurecía, y se puso de pie, acercándose a ella paso a paso. Las cosas que dices ahora, quien no te conozca pensará que eres muy profunda. 10 años de sentimientos, y con solo unos meses de que yo te persiguiera, los abandonaste a la ligera. Repites una y otra vez que me aprovecho de mi poder. Celia, piensa detenidamente, todo este tiempo, cuántas facilidades te ha dado mi padre, cuántos recursos y oportunidades te ha brindado. Eres una persona capaz de abandonarlo todo por la fama y la fortuna. Ian te vio claramente, se fue por su cuenta, y tú, ¿no estuviste triste solo unos días antes de aceptar comprometerte conmigo? Cada frase era como una espada afilada que traspasaba su corazón, haciéndole contener la respiración y tambalearse hacia atrás para alejarse de él. Pero Adrián no pensaba dejarla ir. ¿Realmente te enfadaste hoy por Ian? Frente a su interrogatorio, Celia no pudo pronunciar palabra durante un buen rato. Adrián, al ver su expresión, soltó una risa burlona y se respondió a sí mismo, para nada, es por ti. No puedes aceptar que te menosprecie, no puedes aceptar que el amor perfecto que siempre creíste te resultara ser un montaje mío. No te enfadaste por Ian, y mucho menos por defraudar 10 años de sentimientos. Aunque hoy me hayas gritado así, ¿cuántos días podrás aguantar? En unos días, volverás obedientemente a mi lado, apoyándote en la influencia de mi familia, ¿no? Adrián lo dijo con seguridad. Desde pequeño, siempre había obtenido lo que quería. Si no lo conseguía, usaba todos los medios a su alcance para lograrlo. Esperaba que Celia se sintiera alarmada, pero ella, con una risa fría, sacó una memoria USB de su bolsillo. Malversación, sobornos, abuso de poder. A ver cuántos días más puede aguantar tu padre. La expresión de Adrián cambió de inmediato, y su mirada hacia ella era de incredulidad. ¿Grabaste? Al escuchar el breve fragmento que Celia reprodujo, la expresión de Adrián se transformó en furia. Mi padre te presentó a sus contactos, y tú te atreviste a grabar. Celia, realmente eres una desagradecida. Ian por ti abandonó sus estudios, al final 10 años de sentimientos los abandonaste fácilmente. Yo te ayudé a eliminar obstáculos, incluso le rogué a mi padre que te presentara a gente, y aún así nos tratas así. Celia, realmente me equivoqué contigo. Frente a sus insultos, Celia no dijo mucho. Adrián, fuiste tú quien primero usó estas cosas para amenazarme, ¿cómo es que cuando yo lo hago se vuelve despreciable? Si no fuera despreciable, ¿tendría que dejar que me manipularan toda la vida? Capítulo 14. Adrián perdió la compostura, sin su habitual aire arrogante. Celia, sé que me equivoqué. No puedes entregar esa memoria USB, te lo ruego. Puedo disculparme con Ian, haré lo que me pidas. Con el rostro bañado en lágrimas, agarró la manga de Celia suplicante. Celia no le dirigió ni una mirada de compasión. Adrián, me obligaste a esto. Lo empujó al suelo sin más y salió sin dudar. Celia no entregó la memoria USB, pero el asunto se convirtió en una espada de Damocles sobre la cabeza de Adrián. Ese día, Adrián miró el resultado de la prueba de embarazo que decía 3 semanas y esbozó una sonrisa de satisfacción. Con el papel en la mano, interceptó a Celia a la entrada de su casa. Celia, estamos esperando un bebé. Adrián le tendió el resultado y acarició suavemente el aún plano vientre de Celia. Celia miró el papel de la prueba de embarazo y luego a Adrián frente a ella, su expresión se oscureció. Olvidemos lo pasado. Soy hijo único, después de casarnos, mis padres te apoyarán con todas sus fuerzas. ¿Volvamos a estar juntos? ¿Por nuestro bebé? Agarró su mano y la puso sobre su vientre. Al ver que Celia no se resistía, se sintió más confiado. Pero pronto, ese alivio desapareció. Celia le agarró la muñeca y le dijo fríamente al oído, no dejaré que este engendro siga adelante. Apenas terminó de hablar, los guardaespaldas se acercaron y se llevaron a rastras a Adrián. Celia, no puedes hacer esto, también es tu hijo. Adrián gritó furioso, pero Celia permaneció impasible.
mis hijos solo los tendré con Ian. Lo que hay en mi vientre ahora no es más que un pedazo de carne podrida. Inmediatamente le pidió a sus guardaespaldas que le programaran una cita para un aborto. Las protestas y súplicas de Adrián fueron inútiles. Finalmente, tuvo que quedarse fuera del quirófano, viendo cómo su última esperanza se desvanecía. Esto enfureció completamente a Celia, quien sin dudar entregó la memoria USB. Al día siguiente, en la casa de los Adrián. ¿Por qué Adrián no contesta el teléfono? Tampoco está en la universidad. Llama a Celia, a ver si está con ella. Al oír a la señora Adrián, el señor Adrián también sintió un presentimiento. Tomó el teléfono para llamar a Celia, pero antes de que se conectara, la puerta de la villa de los Adrián se abrió. Al ver entrar a las personas, el señor Adrián se puso pálido al instante. Señor Adrián, venga con nosotros. Cuando Adrián fue liberado por Celia, ya habían pasado varios días. En tan solo unos días, el caso de malversación y abuso de poder de la familia Adrián había sido resuelto. Al ver a su madre, cuyo cabello se había vuelto cano en pocos días, Adrián sintió un arrepentimiento infinito. Mirándose en el espejo, con el rostro demacrado y aparentemente 10 años mayor, en sus ojos ya no quedaba rastro del amor de antes, solo un rencor profundo. Celia, no te dejaré escapar. Sentado en el coche, miraba fijamente la salida del ascensor, esperando a que Celia apareciera. Cuando por fin la vio, Adrián no dudó ni un momento. Pisó el acelerador a fondo y se dirigió directamente hacia ella. El chirrido de los neumáticos contra el suelo resonó en el aparcamiento subterráneo. Celia, alertada, miró hacia el coche y se encontró con la mirada llena de veneno de Adrián al volante. Celia, estoy así por tu culpa, muere. Un fuerte estruendo sacudió el aparcamiento. Celia, con dolor, se agarró la pierna en el suelo. El coche de Adrián chocó contra un pilar cercano y él perdió el conocimiento dentro del vehículo. Cuando Celia despertó, un dolor agudo le recorría la pierna derecha. Su asistente, que estaba a su lado, se acercó de inmediato. Profesora Celia, se ha fracturado la pierna. Después de la cirugía, el médico recomienda reposo. ¿Y ese loco de Adrián? Se golpeó la cabeza, ahora está en coma en una habitación de hospital. La asistente continuó, y otra cosa, el señor Adrián se suicidó en prisión. Su esposa, al enterarse, hizo lo mismo. Capítulo 15. La mirada de Celia no mostró la más mínima emoción. Busca a alguien que incinere los cuerpos. Unos días después, Adrián despertó y, al abrir los ojos, se encontró con Celia sentada a su lado. Aquella mirada gélida le dejó sin palabras, y su cuerpo tembló ligeramente de miedo. Los guardaespaldas detrás de Celia colocaron 2 urnas en la mesita de noche junto a la cama de Adrián. Siguiendo la mirada de Adrián, ella dijo con frialdad: «Estas son las cenizas de tus padres». Al oír que eran las cenizas de sus padres, Adrián se agitó de inmediato. «Celia, mis padres siempre te trataron bien, ¿por qué les haces esto?». Adrián intentó coger las 2 urnas, pero los guardaespaldas se lo impidieron. Los guardaespaldas, con rudeza, arrastraron a Adrián al baño y, delante de él, vaciaron el contenido de ambas urnas por el desagüe. No. Adrián, sujeto por los guardaespaldas, solo podía mirar desesperado a Celia, viendo cómo los restos de sus padres se esfumaban. Recién recuperado de su enfermedad, no pudo soportar tal golpe y se desmayó en el acto. La asistente informó a Celia sobre el estado de Adrián. El médico dice que el señor Adrián, afectado por el shock, podría tener problemas mentales. El rostro de Celia se ensombreció. Ya que no está bien de la cabeza, que lo ingresen en un hospital psiquiátrico. No me toquéis. ¿Quién os creéis que sois para tocarme?». Adrián gritaba, impidiendo que las enfermeras se acercaran. Las enfermeras, sin miramientos, sujetaron a Adrián y le inyectaron un sedante. Adrián intentó resistirse, pero sus 4 extremidades estaban firmemente inmovilizadas. «¿Qué me estáis inyectando?». El cuerpo de Adrián, debido al sedante, perdió rápidamente la capacidad de resistir. Solo podía mirar con impotencia cómo las enfermeras le pinchaban una jeringa tras otra. Cuando por fin terminaron todas las inyecciones del día, y Adrián pensó que el tormento podría cesar brevemente, oyó a la enfermera decir: «Señor Adrián, el médico dice que su enfermedad es muy grave y necesita terapia electroconvulsiva». Adrián no podía controlar su cuerpo, ni siquiera hablar. Las enfermeras llevaron la cama a la sala de electroshock. Tendido en la cama, Adrián miraba a las enfermeras con súplica en los ojos. Las enfermeras ignoraron a Adrián y le colocaron uno a uno los electrodos en el cuerpo. El frío de los electrodos heló todo su cuerpo. Un aparato cercano era manejado por otra enfermera. Comienza la terapia electroconvulsiva. Al oír las palabras de la enfermera, una corriente eléctrica recorrió el cuerpo de Adrián. La sala de tratamiento resonó con los gritos de dolor de Adrián. «No,
no estoy enfermo, no quiero tratamiento. Adrián suplicaba y se repetía sin cesar, pero no obtuvo respuesta de nadie, solo oleadas de corriente. Cuando le quitaron los electrodos, Adrián sintió que había muerto una vez. Aunque ya no sentía el dolor de las descargas, las cicatrices dejadas por la corriente le escocían. Las enfermeras llevaron a Adrián a otra habitación. Aún en la puerta, Adrián oyó los gritos y el ruido de cosas rompiéndose dentro. Adrián vio la placa en la puerta. Sala de máxima seguridad. Adrián comenzó a temblar de miedo. Se arrodilló en el suelo y suplicó a la enfermera que estaba a su lado. Te lo ruego, acepto el tratamiento, no me metas aquí. Pero la enfermera simplemente abrió la puerta y empujó a Adrián al interior. Los de dentro, al ver a Adrián, como si hubieran visto un juguete nuevo, se abalanzaron sobre él. Adrián golpeaba la puerta con desesperación, pidiendo auxilio, pero aquellos le taparon la boca y lo arrastraron al fondo de la habitación. Al día siguiente, cuando la enfermera fue a buscar a Adrián para el tratamiento, lo encontró acurrucado en la cama. No te acerques, no me toques, por favor, no me toques. Adrián, que siempre se había resistido al tratamiento, al ver a la enfermera, como si viera una esperanza, agarró su brazo. Acepto el tratamiento, llévame rápido. Mirando a Adrián desde fuera, Celia le entregó una tarjeta bancaria al director. A partir de ahora, le ruego que cuide bien al señor Adrián. El director, con aire adulador, cogió la tarjeta. Es nuestro deber. Capítulo 16. Al pisar de nuevo aquel pueblo, Ian se sintió un poco aturdido. 10 años parecían no haber transcurrido aquí. Aparte de algunos cambios en la decoración de las calles, la distribución seguía siendo la misma que recordaba. Al llegar al restaurante de Javier, aunque llevaban años sin verse, no había distancia. Al encontrarse, se abrazaron. ¿Por qué de repente piensas en volver? Ante la preocupación de su hermano, Ian no supo qué decir. Se le llenaron los ojos de lágrimas y por un momento se quedó paralizado. Ian, ¿qué te pasa? Al ver su expresión extraña, Javier preguntó rápidamente, ¿tienes algún problema con Celia? Ian, sin poder contener sus emociones, suspiró profundamente y contó todo lo sucedido en ese tiempo. Celia es una desalmada. En su momento te mataste trabajando para pagarle los estudios, tú mismo conseguiste entrar en la universidad pero no fuiste, todos estos años sufriste mucho con ella en la capital, y ahora que por fin las cosas mejoran, resulta que es tan ingrata. Javier, furioso, hablaba cada vez más exaltado. En cambio, Ian se calmó. Bueno, ya pasó. Nunca fui de los que piden recompensa por sus favores, consideremos el asunto zanjado. A partir de ahora me quedo contigo, no me falles. Javier se apresuró a decir, aquí no estamos mal. He oído que pronto un grupo viene a inspeccionar un proyecto, quieren construir un resort por allí. ¿Ves que por fuera el paisaje no ha cambiado mucho? Ian asintió. Javier, sonriendo, dijo, es por requisitos turísticos. Ahora el turismo aquí está bastante desarrollado, la vida es bastante agradable. Ian se quedó unos días y comprobó que realmente no estaba mal. El entorno era bueno, el ritmo de vida no era rápido. Sin la presión de antes, a Ian realmente le gustaba ese estilo de vida. El templo al que fuimos juntos antes ha sido renovado, ahora es una atracción turística. Hoy justo cierra por descanso, ¿quieres ir a echar un vistazo? Ian fue con Javier al templo. El árbol de los deseos en la cima de la montaña seguía igual que hacía 10 años. Incluso encontró, en un rincón de su memoria, la placa de deseos que colgó con Celia. Extendió la mano, la descolgó y la tiró a una papelera cercana. ¿Por qué tiras una placa de deseos en perfecto estado? Una voz sonó junto al oído de Ian, sobresaltándole ligeramente. Al volverse, se encontró con unos ojos almendrados. Al darse cuenta de la cercanía entre ambos, Ian retrocedió 2 pasos. Disculpe, ¿le he asustado? Soy Laura, estoy de turismo por aquí. Solo era curiosidad, por eso pregunté. Ian hizo un gesto con la mano. No pasa nada. Miró la placa de deseos en la papelera, que decía juntos para siempre, y esbozó una sonrisa forzada. Ya no necesito la placa de deseos. Verla en el futuro solo me traería mal rollo, así que mejor deshacerse de ella. Laura se acercó. Eres bastante desprendido. Por dentro, Ian sintió amargura. Ojalá fuera realmente tan desprendido. Entró en el salón principal y se arrodilló ante la estatua de Buda. Ian había rezado muchas veces, y cada deseo había estado relacionado con Celia. Esta vez, pediría por sí mismo, que Ian, en el futuro, tenga una vida tranquila y salud. De repente, Javier tuvo un asunto urgente en casa y bajó la montaña antes. Como Ian no tenía nada que hacer, paseó por todo el templo sin prisa. Justo cuando se iba, un monje lo detuvo y le entregó un amuleto de la suerte. El bienhechor conseguirá lo que desea. Tras dejar estas palabras enigmáticas, se fue.
Ian no entendió muy bien. Al bajar, el cielo se nubló de repente y se oyeron truenos a lo lejos. Inmediatamente después, comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia. Ian sabía que en ese camino había un pequeño kiosco, así que corrió hacia allí, pero de camino, vio a alguien tirado en el suelo. Al acercarse, reconoció a Laura, con quien había hablado en el templo. La vio pálida, con la mano apretando el pecho. Sin pensarlo, se acercó rápidamente a preguntar: «Laura, ¿qué te pasa?». Al oír su voz, Laura abrió los ojos con dificultad. «Medicamento». Ian, nervioso, buscó en sus bolsillos y encontró un pequeño frasco de pastillas. Se lo puso en la boca. La lluvia era cada vez más fuerte, ambos estaban empapados. Ian ayudó a Laura, ya algo más consciente, a refugiarse en el kiosco. Hasta que anocheció, Ian oyó a lo lejos voces llamando a Laura y respondió. Después de dejar a Laura con sus guardaespaldas, Ian regresó a su casa. Capítulo 17. Como se mojó el día anterior, Ian amaneció con algo de fiebre y no fue al local de Javier. Tomó medicina, pensando que descansando un rato se le pasaría, pero el mareo iba a más. Al oír llamar a la puerta, se levantó con esfuerzo para abrir, pero al ver a Laura fuera, se desmayó directamente. Al despertar, estaba en el hospital. «Quieto, todavía no has terminado el suero». La voz de Laura llegó a sus oídos. Ian la miró. «Gracias por salvarme ayer. El médico dice que por mojarte tanto te resfriaste y te subió la fiebre». Ian cogió el agua que le ofrecía. «Gracias. Gracias a ti, debería darlas yo. Ayer, al bajar la montaña, me dio un dolor en el corazón. Si no aparecías tú, mis guardaespaldas no habrían llegado a tiempo y estaría muerta. No olvidaré en la vida que me salvaste». Al oírla, Ian no pudo evitar sonreír, pero Laura, tras mirar el teléfono, se puso seria. Su mirada hacia Ian mostró vacilación. «¿Tienes algo que decirme? Dímelo directamente». Laura dudó un buen rato antes de hablar lentamente. «El médico dice que hay algo en tu estómago, necesita hacer más pruebas». Ian, al ver su actitud, supo de qué se trataba. En realidad, no le sorprendió demasiado. En la última revisión, el médico ya le advirtió que cuidara su estómago, pero nunca le dio importancia. El dolor de estómago, para Ian, durante esos 10 años, había sido algo habitual. Sí, su actitud serena, a los ojos de Laura, parecía la incapacidad de aceptar la enfermedad. «No pasa nada, yo te ayudaré con el tratamiento». «No hace falta, yo me ocuparé de mis asuntos». Laura negó con firmeza. «La última vez me salvaste la vida, esta vez me toca a mí curarte». Como si temiera que Ian se negara, añadió: «No me gusta deber favores». Después de tantos años, era la primera vez que Ian recibía un cuidado tan directo. Por un momento, se le llenaron los ojos de lágrimas. Él había dado tanto por Celia, pero nunca recibió ni una pizca de sinceridad de su parte, y a Laura solo la había ayudado sin pensar. Ian sonrió con amargura. Ahora finalmente entendía lo que su hermano quiso decir cuando le dijo que su entrega no valía la pena. Gente como Celia no merece sinceridad. Al día siguiente, Laura llevó a Ian de vuelta a Ciudad B. «Los recursos médicos aquí son mejores. Podría encontrar expertos para ir al pueblo, pero el equipo allí no es muy bueno». Ian miró el paisaje por la ventana. «Sí, solo que no pensé que volvería tan pronto». Laura reunió a todos los expertos del hospital para una consulta. La lesión en el estómago se detectó a tiempo, con una operación sería suficiente. Laura acompañó a Ian todo ese tiempo. Él intentó disuadirla un par de veces, pero ella, aunque se entristecía un poco, al día siguiente volvía con flores para verlo. Mientras Ian regresaba a Ciudad B, Celia fue al pueblo. La puerta de la casa de Javier resonaba con golpes. Desde dentro, su voz se acercaba, cargada de impaciencia. Ya va, dejad de golpear». Al abrir la puerta, Javier asomó la cabeza y, al ver a Celia, se quedó un momento paralizado, pero pronto reaccionó. «Profesora Celia, ¿en qué la puedo ayudar?». Javier adivinó que venía a preguntarle por Ian. En el pueblo, Ian solo tenía a ella como amiga. Durante todos estos años, siempre le había dolido el sacrificio de Ian y le había aconsejado repetidamente que no valía la pena humillarse tanto por Celia. Pero por mucho que insistiera, Ian no cambiaba de opinión. La última vez que Ian volvió, le contó todo. Por eso, cuando Javier vio a Celia en la puerta, sintió impaciencia, incluso aversión. «Javier, sé que tú y Ian sois buenos amigos. Fui a su casa, pero no había nadie. ¿Sabes a dónde fue?». Era la primera vez que Javier veía a Celia así. La joven profesora que en los reportajes siempre aparecía llena de brío, ahora tenía el rostro demacrado y el cabello desaliñado. «No lo sé». Javier iba a cerrar la puerta, pero Celia se lo impidió. «¿Qué más quieres? Ian y yo somos buenos amigos, pero de verdad no sé a dónde fue».
no hace falta que actúes así. Además, ¿a quién pretendes engañar con esa pose de amante profundamente herida? Cuando Ian te quería, no supiste apreciarlo, te obsesionaste con ese tal Adrián, ayudándole a pisotear a Ian. Ahora que Ian se ha ido, deberías estar con Adrián, ¿no? Al fin has conseguido lo que querías. Con Adrián de tu parte, el futuro de la gran profesora Celia debería ser brillante. ¿Cómo es que aún piensas en venir a este pueblo destartalado a buscar a Ian? Cuanto más hablaba Javier, más se enfadaba. Celia, no vuelvas a buscarme, no sé a dónde está Ian, ya que te ha dejado, significa que no quiere volver a verte, no vengas a molestarlo. Javier fue muy clara, pero Celia no lo aceptó. Hice todo eso forzada por las circunstancias, y ya me he dado cuenta. Basta, Javier la interrumpió directamente. Celia, ¿circunstancias? ¿Qué cara tienes para decirlo? Yo me avergüenzo de oírlo. Guárdate esas palabras para engañarte a ti misma. No me las digas a mí, no tienen sentido ni son necesarias. Dicho esto, Javier cerró la puerta de golpe, sin hacer más caso a Celia. Capítulo 18. Celia dejó la mano con desánimo y regresó al lugar donde una vez vivió con Ian. Ahora la casa había sido renovada, mucho mejor que antes. Siguiendo sus recuerdos, Celia llegó bajo la vieja acacia del patio trasero. El columpio del árbol estaba desgastado, al más mínimo contacto, caían astillas. Celia miraba el columpio, abstraída, recordando su pasado con Ian. Esta casa, no muy grande e incluso destartalada, fue donde pasó los momentos más oscuros de su vida. El muro del patio no podía detener los rumores, insultos e incluso burlas que constantemente entraban por sus oídos. Celia estuvo al borde del colapso varias veces, pero cada vez, Ian le tapaba los oídos con las manos y le decía, Celia, no importa, yo siempre estaré a tu lado. Llevaban 10 años juntos. Sin importar en qué momento, cada vez que ella se volvía, podía ver a Ian detrás de ella. Al principio, al ver a Ian trabajando en 3 empleos para pagar sus estudios, con 10 dedos hinchados y llenos de sabañones en invierno, sus besos caían suavemente sobre sus manos. Ian, te daré una buena vida, te lo prometo. El tiempo pasaba, la promesa perdía color. Más tarde, cuando su situación económica realmente mejoró, ella comenzó a preocuparse por los comentarios sobre Ian y ella. Sin estudios, trabajos temporales, no está a tu altura, y palabras por el estilo. Celia les daba cada vez más importancia. Comenzó a evitar intencionadamente los lugares donde Ian trabajaba, ya no se defendía cuando lo menospreciaban, e incluso empezó a despreciar las cosas que él le daba. Pensando en esto, Celia se agachó y se sentó en el suelo, apoyada contra el árbol, con dolor. Ian, lo siento, de verdad lo siento. Ciudad B, realmente no necesitas venir todos los días. Puedo cuidarme solo, y además aquí hay enfermeros. Laura, al oír sus palabras, no dejó de poner la comida en la mesa. Lo sé, pero quiero acompañarte. Su mirada era demasiado intensa. Ian, incómodo, desvió la cabeza, evitando su mirada. Ian podía notar que Laura era especial con él, pero como ella no lo decía claramente, él tampoco podía sacarlo a relucir directamente. Laura parecía entender su psicología, y cada vez usaba el favor de haberle salvado la vida como excusa. Mañana tengo asuntos, quizá no pueda venir. Come bien, pronto será la operación. El médico dice que necesitas comer más nutritivo para recuperarte mejor. En cuanto Laura se fue, la habitación del hospital se sumió en el silencio. Ian miró el cielo oscuro afuera y se sintió inexplicablemente inquieto. Parecía haberse acostumbrado al parloteo diario de Laura a su lado. El ambiente del hospital era un poco opresivo. Ian no podía negar que charlar con Laura todos los días realmente mejoraba su estado de ánimo. La operación se acercaba, y Ian estaba un poco asustado. Fue solo al pequeño jardín debajo del hospital. Ian, al darse la vuelta y ver a Celia, Ian se quedó aturdido por un momento, casi pensando que era una alucinación. No fue hasta que ella se acercó con prisas, levantó los brazos para abrazarlo, pero debido a su evasión instintiva, se quedó paralizada y tuvo que retirar las manos con vergüenza, preguntando con voz ronca, ¿estás enfermo? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo has estado este tiempo? Después de un breve momento de desconcierto, Ian retrocedió unos pasos más, manteniendo la distancia que debería haber entre extraños, y respondió en voz baja después de saludar. Gracias por tu preocupación, profesora Celia. Estoy perfectamente. Celia pensó que estaba preparada antes de verlo, pero al ver su actitud distante y fría, su corazón se sintió inexplicablemente dolorido. Abrió la boca, queriendo explicar, pero no supo por dónde empezar. Ian, de verdad me equivoqué. Ya metí a Adrián en un hospital psiquiátrico, y la familia Adrián fue arrestada por corrupción. Lo que hice en ese entonces fue forzado por las circunstancias.
Sabes que, siendo tan joven en este puesto, hay mucha gente vigilándome con avidez. Realmente no pasó nada entre Adrián y yo. Te amo, Ian. Tú eres la persona con la que de verdad quiero estar. La confesión que no había conseguido en 10 años, ahora le salía de la boca con tanta facilidad. Ian la miró y se rió con autodesprecio. Celia, decir todo esto ahora no tiene ningún sentido. Entre tú y yo nunca hubo ninguna relación. A quien te gusta o no te gusta, con quien quieres estar, no tiene nada que ver conmigo. Una vez más, dijo lo que ella intentaba evitar a toda costa, sin comprender su fragilidad. Celia no dejaba de negar con la cabeza, su rostro se volvió pálido, sus labios temblaban al negar. No es así, Ian, no es así. Sé que antes hice muchas cosas que te hirieron, pero, Ian, sé que antes no valía nada, tomé tu amor por sentado, usé el hacerte daño para verificar tu amor por mí, pero de verdad me he dado cuenta de mi error, puedes. Celia, Ian la interrumpió, su voz con un temblor apenas perceptible. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es que me hayas herido una y otra vez, sino que después de herirme, aún crees que no puedo vivir sin ti, que me lo merezco. Yo te quería tanto que por ti abandoné mis estudios, trabajé en 3 empleos para pagar tus estudios. Te quería tanto que incluso sabiendo que estabas con Adrián, solo me fui en silencio, sin querer armar un escándalo, sin querer agrandar el asunto y arruinar tu futuro. Celia, estuvimos juntos 10 años. En 10 años, nunca me dijiste, te amo. Pensé que no eras de expresar tus sentimientos, pero resulta que siempre despreciaste decírmelo. Sé que me despreciabas, así que lo superé. ¿Por qué sigues viniendo a buscarme? Capítulo 19. Yo no te despreciaba. Ian soltó una risa burlona. Ciertamente, no deberías despreciarme. Levantó su mano. Para ganar dinero para tu matrícula, fregaba platos en pleno invierno. Estas manos estaban sumergidas en agua casi 20 horas al día. Hasta ahora, en invierno todavía me salen sabañones que duelen y pican. Mis rodillas, por cargar cosas, están muy desgastadas. Cada vez que llueve, me duelen muchísimo. Y la lesión en la espalda, los callos en las palmas de las manos. Para pagar sus estudios, hizo todo tipo de trabajos sucios y pesados. A veces, al mirarse en el espejo, cubierto de polvo, se preguntaba si no era digno de estar a su lado. Ian podía pensarlo él mismo, pero no aceptaba que Celia lo despreciara así. Con 18 o 20 años, ¿acaso no me importaba la ropa? Pero para ganar dinero, llevé la misma ropa 7 u 8 años. Incluso en invierno no me atrevía a comprar un abrigo de plumas decente. Cuando me enfermaba, siempre me aguantaba, tomaba alguna medicina y listo. Celia, todo esto lo veías, pero lo guardabas en tu corazón. Lo siento, Ian, de verdad me equivoqué, y me he arrepentido. Al oír sus palabras, Ian soltó una risa ligera. Si un simple, lo siento, pudiera borrar todo lo que pasó, entonces, Celia, yo diría, me arrepiento de haberte salvado por gusto, me arrepiento de haber trabajado tan duro todos estos años para pagar tus estudios. No soy de los que piden recompensa por sus favores, pero eso no significa que pueda aceptar que, por un lado, disfrutes de lo que conseguí con mi esfuerzo y, por el otro, pisotees toda mi sinceridad. El rostro de Ian mostró un poco de cansancio, ya no quería seguir enredando con ella. Si no tienes nada más, me voy. Celia quería detenerlo, pero las palabras no le salían. Solo pudo verlo irse. La noche antes de la operación, Ian se acostó y no pudo dormir en toda la noche. Pero de repente, la puerta se abrió. Él miró y vio a Laura entrando sigilosamente. SHH. Las enfermeras no me vieron, me colé para acompañarte. Sabía que no estarías dormido. Laura se sentó al borde de la cama de Ian y colocó una pequeña lámpara de noche en la mesilla. ¿No decías que querías ver la aurora boreal? Cuando te mejores, vamos a verla, de acuerdo. La lamparita proyectaba un cielo estrellado. Ian miró a Laura. De acuerdo. La tensión que sentía pronto se disipó con el consuelo de Laura. Ian se durmió, pero Laura se sentó junto a la cama y lo miró toda la noche. Al día siguiente, antes de la operación, Laura tomó la mano de Ian. Él podía sentir sus palmas frías por los nervios. Después de la operación, tengo algo que decirte. La puerta del quirófano se cerró, y se encendió la luz roja de en operación. Laura se sentó fuera, las palmas de sus manos sudando por los nervios. En ese momento, llegó Celia. Al ver la luz roja, sin preguntar, agarró del cuello a Laura. ¿Qué le pasa a Ian? ¿Por qué lo operan? Desde que Laura se dio cuenta de sus sentimientos por Ian, investigó de inmediato su pasado, y por supuesto, reconoció a Celia. Le lanzó un puñetazo en la cara, llena de rabia. ¿Todavía tienes cara de preguntarme qué le pasa?
¿Estuviste con él todo este tiempo? ¿Acaso no sabías que tenía cáncer de estómago? Celia se paralizó. ¿Tú, dices que tiene cáncer de estómago? Laura soltó una risa burlona. Sí, para mantenerte, arruinó su estómago. En todos estos años nunca se trató bien, así que le dio cáncer de estómago. La expresión de Celia se llenó de ansiedad. ¿Cómo está? ¿Qué dice el doctor? Laura se alejó de ella. ¿Qué sentido tiene que preguntes eso ahora? Su problema estomacal no es de un día o dos. La gran profesora Celia tenía dinero para comprar villas y áticos, pero no para llevarlo al médico. Frente a las acusaciones de Laura, Celia no pudo decir nada. Laura no quería enredarse más con ella. Ian está ahí dentro, no quiero hablar más. Si quieres esperar, quédate, si no, lárgate. No finjas ser sentimental solo para darme asco. El cariño tardío, aparte de dar asco, no sirve para nada. La operación duró casi 6 horas. Cuando la luz roja se apagó, Laura se acercó de inmediato. Doctor, ¿cómo está? La operación fue exitosa, el pronóstico debería ser bueno. Con un buen reposo posterior, no debería haber problemas. Al oír al doctor, Laura suspiró aliviada. ¿Cuándo podré verlo? El paciente necesita estar en observación en la UCI durante 24 horas. Puede seguir a la enfermera para conocer el procedimiento de visita. Celia también quiso seguir, pero el doctor se lo impidió. Lo siento, solo los familiares del paciente pueden entrar. Celia quiso protestar, pero los guardaespaldas de Laura le taparon la boca y se la llevaron. Laura, con traje protector, entró en la UCI. Vio a Ian, pálido, con mascarilla de oxígeno, y no pudo evitar besar su frente a través de la mascarilla. La vida será mejor de ahora en adelante. Cuando Ian despertó, ya estaba de vuelta en una habitación normal. Al girar la cabeza, vio a Laura recostada junto a su cama, agarrando fuertemente su mano, con ojeras marcadas. Ian intentó retirar su mano, pero Laura despertó sobresaltada. ¿Te duele algo? La bomba de analgesia funcionaba bien. Ian negó lentamente con la cabeza y le sonrió. Los ojos de Laura se enrojecieron. Tomó la mano de Ian y lloró. ¿Qué susto me diste? Estuviste 2 días en coma, casi pensé que no despertarías. Ian movió los labios. Laura acercó su oído a su boca y oyó su voz débil como un hilo. ¿No decías que después de la operación tenías algo que decirme? Laura se acercó a su oído. Ian, me gustas. Capítulo 20. Laura no le pidió a Ian que respondiera de inmediato. No te apresures a responder. Descansa bien primero, hablamos en un par de días. Tras varios días de recuperación, Ian ya podía comer alimentos líquidos y su complexión mejoró. Laura puso la papilla frente a él. Cuidado, quema. Come despacio. Ian agarró su muñeca. Laura, tengo algo que decirte. Miró a Laura, a su rostro lleno de vitalidad, y en su mente surgieron todas las cosas que ella había hecho por él en este tiempo. Ya fueran las flores frescas que traía puntualmente cada día, o las tazas de medicina que preparaba con sus propias manos, o quizás los cuidados minuciosos antes y después de la operación. En realidad, todo eran pequeñas cosas. Pero lo que importaba a Ian, también eran esas pequeñas cosas. Gotita a gotita, los recuerdos se acumularon como la marea en su pecho. La semilla enterrada en lo profundo de su corazón, regada, brotó y echó raíces. Ian pensó que ya había pasado la edad de necesitar un amor apasionado y eterno. Este tipo de sentimiento sereno y duradero, en cambio, le resultaba más inolvidable. Así que le preguntó a Laura, ¿realmente me quieres tanto? Sí, asintió sin dudar. Pero no tengo una carrera tan brillante. No importa. ¿He querido a alguien durante mucho tiempo? No me importa. La mirada llena de amor de Laura se posó en su rostro. Cuanto más cerca estaba, menos se atrevía a acercarse. El sonido de su corazón latiendo retumbaba en sus oídos. Oyó su propia voz, diciéndole lo que había practicado 1000 veces. Ian, me gustas, solo porque eres tú. Nada más importa, y tampoco me importa nada más. La brisa del verano, con su aire ligeramente cálido, calmó inexplicablemente su última duda. Dijo, Laura, estemos juntos. Laura estaba tan emocionada que no pudo pegar ojo en varios días. Justo cuando Ian estaba a punto de salir del hospital, Celia irrumpió en la habitación. Durante este tiempo, los guardaespaldas de Laura siempre la habían detenido afuera, sin darle oportunidad de ver a Ian. Ian, viendo a Laura tensa frente a él, la tocó reconfortante. No pasa nada, es hora de aclarar algunas cosas. Al ver sus manos entrelazadas, Celia sintió un dolor agudo. Ian, ¿qué relación tienes con ella? Celia, dices que viniste a visitarme, pero tu primera palabra es un reproche. ¿No es un poco ridículo? El rostro de Celia mostró pánico. Lo siento, es que te quiero demasiado. La relación que tengo con ella no te importa en absoluto. Celia,
lo nuestro terminó hace mucho. Ian la miró y luego se corrigió. No, es que nunca hubo nada entre nosotros desde el principio. En todo caso, solo fue la relación entre un patrocinador y su patrocinado. Ahora, a quién quiero y con quién quiero estar, no tiene nada que ver contigo. Al oír a Ian, Celia se quedó paralizada y giró lentamente la cabeza hacia él. Ian, ¿qué quieres decir con eso? La inquietud surgió abruptamente en su corazón. Aunque ya había adivinado la respuesta, no quería creerla. ¿Cómo era posible? Si antes me quería tanto. Abrió mucho los ojos, forcejeando hasta el final. No estoy de acuerdo, Ian, tú me querías, antes me querías tanto. Celia, siempre hay que mirar hacia adelante. Su voz era muy suave, tan suave que ella apenas podía oírlo. Mirando a Celia ahora, Ian recordó de repente su yo de hace mucho tiempo, cuando solo tenía ojos para Celia, aunque en su corazón no estuviera él. Podía abandonarlo todo por ella, podía sufrir muchas penalidades por ella. Tampoco le importaba que ella lo despreciara, con tal de que ella estuviera cada vez mejor, de que pudiera hablarle unas palabras al volver a casa, ya estaba satisfecho. Ella misma apagó su última esperanza en ella, perdió la fe, pensando que así nunca volverían a verse. Pero ella vino a buscarlo ahora, diciendo que se arrepentía. Celia, desde el momento en que estuviste con Adrián, lo nuestro terminó. Una frase ligera puso punto final a su relación. Pero Celia no lo entendía, la frustración era evidente en su rostro. Parecía no comprender, o le costaba aceptar. Pero Adrián ya no está, la familia Adrián ya no existe. ¿No sería mejor volver a como éramos antes? Me casaré contigo, haremos la boda más grandiosa, le diré a todos que te quiero. No. Ian negó con la cabeza. Celia, en el fondo lo sabes. No podemos volver atrás. Celia sabía que, incluso si Ian realmente la perdonaba y aceptaba volver con ella, esas cosas, esas heridas, seguirían siempre entre ellos. Imposibles de soltar, imposibles de superar. Permaneció callada un largo rato, y finalmente, abatida, descubrió que todo lo que él decía era cierto. Al cabo de un rato, logró soltar una disculpa tardía. Ian, lo siento. Ian tomó la mano de Laura y se dejó llevar por ella hacia la salida. Celia se quedó quieta en su lugar. En ese instante, pareció oír el sonido de algo rompiéndose. Dio 2 pasos instintivamente, pero se detuvo al ser bloqueada por los guardaespaldas. La figura de Ian se alejó gradualmente, desapareciendo de su vista. En su confusión, pareció volver a cuando Ian la salvó a los 16 años. Ella estaba desesperada, e Ian se convirtió en la luz en su mundo gris. Aferrándose a esa tenue luz, atravesó la larga noche. Los eventos pasados surgieron uno tras otro ante sus ojos. La figura de Ian emergió de sus recuerdos, y de repente se dio cuenta de que él había querido irse desde hacía mucho tiempo. Desde que la mirada con la que la miraba dejó de ser de enamoramiento. Desde que, al volver a casa, ya no lo veía correr alegremente a recibirla a la puerta. Efectivamente, todo era irremediable. Celia negó con amargura y, con pasos pesados, se fue, alejándose sin detenerse nunca más. Capítulo 21. El invierno del año siguiente, Ian se recuperó por completo. Los resultados de la revisión alegraron a ambos. Laura lo llevó a ver la aurora boreal que tanto anhelaba. El viento helado silbaba contra sus mejillas. Se subió la bufanda, cubriendo casi media cara. Las noches de invierno en Noruega eran gélidas, pero por ver la aurora, ese frío no importaba. Un poco más. El guía dijo que hay alta probabilidad de auroras esta noche. Laura a su lado le alcanzó un termo, el vapor condensándose en el aire frío. Toma un poco de agua caliente para entrar en calor. La aurora ha aparecido. Al oír la voz del guía, ambos alzaron la vista al unísono. En el cielo a lo lejos, una tenue franja verde se desplegaba suavemente como un velo. Al principio, la luz era débil, pero con el tiempo, el verde se volvió más brillante, transformándose gradualmente en un río fluyente. ¡Qué belleza! Ian murmuró para sí, olvidando por completo el frío. Laura estaba a su lado, igualmente sobrecogida por el milagro de la naturaleza, sin palabras. Miró de reojo el perfil de Ian, bajo la luz de la aurora, sus ojos brillaban más que las estrellas. Ian. Laura de repente se giró hacia él, con la voz un poco temblorosa. Sí. Ian volvió la cabeza y vio una expresión en Laura más seria que nunca. En ese momento, Laura hizo algo que Ian no esperaba en absoluto. Se arrodilló sobre la nieve y sacó una pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Ian casi se detuvo. Abrió los ojos de par en par mientras Laura abría la caja, revelando un anillo con un rubí que brillaba suavemente bajo la aurora. Laura respiró hondo. Ian, ¿quieres estar conmigo para siempre? Sobre sus cabezas, la aurora alcanzaba su momento más brillante.
Franjas verdes y púrpuras se entrelazaban en una cortina deslumbrante, como si todo el cielo bendijera el amor entre ellos. Ian sintió que se le humedecían los ojos. Asintió. Sí, lo quiero muchísimo. La primavera siguiente, celebraron su boda. Para compensar el arrepentimiento de aquellos años, Ian fue a estudiar al extranjero. Aunque antes tenía notas mediocres, llegó hasta el doctorado. Cuando estaba en el podio de la universidad más prestigiosa, miró a Laura entre el público. Todo lo que he logrado se lo debo a mi pareja, que siempre me ha apoyado. Gracias a su apoyo, he llegado a un lugar que nunca me atreví a soñar. Estruendosos aplausos estallaron en la sala. Laura se levantó y le entregó un ramo de flores. Te amo, Laura. Y yo te amo, Ian. Fin de la novela.